No, y aparte todos Oye, allá, la oye, neta, Artes era, o sea, creo creo que que había muy sí. poco güey de ahí de Guanajuato, ¿no, güey? O sea, Sí, quieras o esa no, sí. concentración es muy, muy baja, güey. Ahora, hay otro fenómeno que yo platicaba hace muy poco con un amigo también en común de ahí de la escuela. No sé si te acuerdas del de Rafita. Ah, Rafita Piano, güey, Sí, claro, claro, claro. ¿no? Sí, güey. Y platicando con Saludos al él, Rafa. saludos al buen Rafa, mencionábamos que hay como una especie de enamoramiento hacia Guanajuato, o al menos amor-odio, ¿no? Porque hay gente que lo critica mucho, sin embargo, de repente también mencionan, quiero volver a Guanajuato. Y es un fenómeno muy Sí, extraño, pero hay gente que no lo puede soltar y hay gente que no Ujú. se va y que Justo, busca güey. quedarse totalmente. aquí. Justo lo Ujú. hablábamos ayer, ¿verdad? Ayer tuvimos Como una entrevista, un güey. epi- Antier, ¿no? O no me acuerdo cuándo fue. Tuvimos una entrevista sí. con Alejandro Cortés, güey, un artista visual. No Sí sé lo si lo ubicas, yo conociste creo tú, que sí lo güey. Sí lo ubicas. conociste, ¿no? Sí, Alejandro pintor, es pintor, Cortés, cabello Ajá. chino. es un Ajá, como chinito, medio ajá. chinito de Sí, 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 lentes, sí. Bueno, güey. lo ubico de vista, jamás he tenido el Yo gusto de también, güey, Sí, yo platicar con también él. lo conocía de vista, güey. Pero era más como, ¿cómo se dice? Como cercano a Karen, güy. Y Ya, pues lo conectamos y pues no mames, güey, sí salieron muchas cosas y justo él nos decía lo mismo, ¿no? y justo Que él, hablábamos de él se eso, fue de la exacto. relación amor, güey, que él sí se quedó 10 años en Guanajuato, güey, aunque no acabó la carrera y todo el pedo. Entonces, está esto y tenemos más conocidos, como por ejemplo Pablillo, güey, el Ivancillo, que les caga eh, Guana, güey. O sea, que neta para nada lo pueden ver o no les gusta, güey. No les gusta ni siquiera ir para allá. claro. Entonces, sí, güey, O sí sea, es que tenemos amor-odio. tiene como, tiene como un efecto, medio, ¿cómo se llama? Denme un segundito. Chichichi. Tiene como un efecto doble moneda, ¿no? Guanajuato, o sea, porque justo hablábamos que es como un trampolín, o sea, como que te ayuden, depende del área en la que te Te especialices, ¿no? O desenvuelvas, lo que güey. estés haciendo ahí, te desenvuelvas ahí. Pero sí decíamos que justo en unas áreas como que llega un punto en el que te estancas y tienes que salir de ahí para crecer, ¿no? Pero, o sea, la ciudad es como tan bonita, el ambiente, el tema estudiantil, decíamos la fiesta, la peda, todo, ¿no? O sea, como que Ujú. también hay muchas cosas que te pueden así como anclar en un periodo de tiempo que se te va y que dices, verga, o sea, yo conocí gente que tenía así de que 18 años ahí en Guanajuato y de esos 18 12 güey, estudiando una carrera, ¿no? Entonces, así como que, cabrón, Varios, güey, ¿dónde? varios, güey. Sí, tiene ese No, gancho o sea, curioso, ¿no? ajá, exacto. Pero Es que es es como, o fácil, sea, güey. El plan curricular te permite quedarte, o sea, si te quieres quedar, te permite quedar, y también si quieres salir, pues permite salir rápido, o la neta, cosas bien raras, güey, de que quieren salir y no salen, güey. O sea, hay de todo, Sí, güey. Hay de tal todo, cabrón, cual. en pinche Guana, güey. Yo siento que también tiene como mucho esto de que es una ciudad muy, bueno, es que ni siquiera es una ciudad, es un pueblo, ¿no? Y es un pueblo muy cómodo. Muy Es un cómodo, lugar güey. sí, que sí, puedes encontrar una zona de confort bastante fácilmente. Sí, güey. Y yo lo he pensado, ¿eh? O totalmente. sea, yo he pensado muchas veces pues no sé, ya sea por trabajo o por alguna otra razón, decir, pues podría irme de Guanajuato, pues de poder podría, ¿no? Pero realmente no quiero. Y me he dado Ujú. cuenta de eso. Me gusta el lugar donde vivo, me gusta la ciudad, me gusta la gente hasta cierto punto, algunos vecinos menos que otros. Eso es en todos lados, güey, no mames. Sí, ¿no? Pero Exacto. yo, el único lugar que yo estuve y que dije, podría vivir aquí y sentí un ambiente muy parecido a Guanajuato, en Salzburgo, en Austria. Y es Ah, no un mames, sí pueblo es muy cierto, güey. chiquito, todo queda muy cerca, hay zonas muy viejas, hay zonas como más retiradas de la zona Ujú. céntrica, lo más importante está en el centro, la mera fiesta empieza también en el centro en las noches, O sea, si ¿no? encuentras paralelismos Sí, entre no, allá y Guanajuato, grandísimos. güey. No mames, Yo güey, qué diría que cabrón. la única diferencia es, pues, El no sé, en idioma, güey. México somos el idioma, El idioma. el alemán que no lo hablo para nada, ¿no? Ah, Pero, güey, güey. pero ya yéndome allá, no importa, ¿no? Nah, güey, ya con todo el pedo. Yo me acuerdo mucho que allá en Guana, güey, pues no, mi primer maestro que tuve de japonés, güey, fue Ujú. Jorge, güey. Jorge, ¿no? Sí. Jorge, güey. Saludos al Entonces, buen Jorge Jorge. Piano, saludos a ¿no? Jorge, güey. Sí, Exacto, Jorge saludos a Piano. Jorge. Nos daba clases de japonés por un frappé, güey. Estaba bien, verga, güey. Nos íbamos a un Ah, cafecito y a Elevet, saludos a Elevet, güey, creo que al Iván, güey, nos daba oye, qué buen clases, güey. trueque. Sí, güey, Sí. estaba muy chido. Aparte ese güey era como que él Clases de japonés tocaba, por un invítame un capuchino. café, vamos a este cafecito y ahí les doy su clase, güey. Ahí fue donde Qué entendí que chido. había
que el hiragana, el katakana, güey, y estas madres, los kanjis, güey. Y luego de ahí empecé a hablar más con Fede, güey, porque Fede era el que más le sabía el japonés, güey. Y no Pues mames, fíjate que güey. en aquel entonces, en aquel timing, realmente era Jorge el que tenía un nivel bastante más alto de japonés. Ajá, Hay un fenómeno muy extraño que yo he visto pocas veces, ¿no? Y es, Jorge nunca estudió en una escuela y nunca decidió cómo estudiar formalmente el idioma, sin embargo, tenía un nivel bastante funcional en el cual se podía comunicar se podía bastante bien. comunicar, güey. Exacto, ¿no? Y a lo Qué mejor, chido. Yo nunca lo digo... escuché, la verdad. No, muy bien, ¿eh? No me tocó. Yo hace un par de años volví a platicar con él pues platicamos un poco y todo. Obviamente yo me especialicé bastante más en el área, en el sentido en el que pues estudié bastante y me clavé Ujú, muchísimos años con esto, ¿no? A la fecha pues sigo bastante clavado en todo esto, pero aún así, aún con la vista de alguien que estudió profundamente la gramática y todo, puedo decir, Jorge podía tener conversaciones de muchísimos temas, con ujú. menos, ¿cómo se dice esto? Irónicamente me ¿Tecnicismo? sale la palabra en japonés, pero no en español, precisión o exactitud, Ajá, sí, sí, sí. a lo mejor gramatical. Sin embargo, pues no importa, ¿no? Finalmente se Se entiende daba a entender. perfectamente el mensaje, exacto, ¿no? Ajá, Y justo, eso güey. impresiona muchísimo. Sí, porque yo me acuerdo que muchas veces llegó a llevar a varias personas allá a la casa, güey. Y pues, eran japoneses, literal japoneses, güey. Y era como de ese vato como que le decía algo cuando no me entendían o no podían como comprender el español o el inglés. Ese güey les decía como cualquier cosita. Ah, esto, que no sé qué más. Entonces se daba a entender muy fácil, güey. Y eso es Sí, sí, algo que sí. está muy chido, Qué ¿no? Que lo utilizaba más padre. en la práctica y en la acción que entender como todo gramaticalmente o escrito, Sí, güey. exactamente, ¿no? Es muy impresionante, eso no es tan común, ¿eh? Y a lo mejor es muy común con el inglés, que he visto mucha gente que dice, ah, es que yo aprendí viendo películas o viendo Jugando, videos, güey. Ajá. jugando, ¿no? Un caso muy común. En el japonés no, en el japonés incluso el denominador común es, estudié muchos años en escuela, llegué a un nivel intermedio o tal vez tampoco no pude llegar a un nivel intermedio y escucho algo en japonés y no entiendo. ¿No? Ese es el Ya, Ah, ya, ya, denominador güey. común. Por eso es que me qué impresiona tanto loco, ese caso. Sí, Pero, sí, por sí, ejemplo, sí. en tu caso, qué güey, o loco. sea, como que regresándonos al inicio, güey, pues no manches, tú vienes de la licenciatura ¿cómo se llama? De música, De güey. música. O sea, Oye, pero estabas a en ver, eso, güey. ya terminaste la carrera de, o sea, es que tiene tanto que no sé tu contexto de vida. No te preocupes. No la terminaste, Eh, este, sigues hubo, estudiando, estás en otra hubo, carrera. sí, hubo un tropiezo muy fuerte allí en mi vida. No, sí, como dices, Mm, comencé a estudiar la carrera, estuve muchos años ahí en la escuela de música, primero en lo que es el nivel medio Nivel superior, medio, ¿no? después en la Ajá. licenciatura, y me faltaban dos materias para titularme y sufrí de una enfermedad que en español y en inglés no hay nada de información. De hecho, yo me abrumé muchísimo porque lo único que no, conseguía eran testimonios, ¿no? Se llama distonía focal y Ah, ya, 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 en ya. algunas verga. Sí, sí, partes sí. Güey, se nunca supe que conoce tuviste como eso. enfermedad del músico. Ajá, es la enfermedad del músico, güey. No, Yo conozco a muchos ¿y eso músicos que la tienen, güey. es del oído? No, 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 es no. bueno, justo si quieren profundizar en esto, justo donde encontré información por primera vez y bastante amplia y precisa es en el japonés. ¿Por qué? Porque hubo Mm, un doctor allá en Wow. Japón que comenzó a analizar todos estos casos, descubre por qué sucede la distonía focal, analiza más de 700 casos médicos, los trata y los cura. Y comienza a redactar un libro y tiene un canal de YouTube incluso, ¿no? Este, qué es la distonía focal? Pues hay muchas creencias de que dicen que es una enfermedad multifactorial que afecta el sistema nervioso. A mí la primera vez que me lo explicaron fue como, imagínate que el cerebro tiene un mapa de todo el sistema nervioso y de repente como que en ese mapa le cae una manchita de café y se le bloquea cierto lugar. ujú, Entonces se le olvida cómo realizar ciertos movimientos y ujú, comienza a tratar de compensar ese movimiento con otros movimientos que conoce. Y ujú, cuando lo ves en un momento real, se ve como un espasmo, ¿no?
Y yo recuerdo estar tocando guitarra y de repente se me movía el dedo así y el anular justamente. No, Ujú. Y no alcanzaba, por ejemplo, a hacer ligados. Sí, sí los podía hacer, pero ya no llegaba a tiempo el dedo. Y se veía muy raro porque la mano hacía como una tijera así como rara, ¿no? Ya, ya, ya. Involuntaria, no, totalmente. Sí, qué compensaba, ¿no? El movimiento loco. exacto, Exacto. güey. Ajá. Y resulta, Nunca había escuchado sobre eso. ¿Cómo dices que se sí, llama? Distonía focal. distonía focal. Distonía focal. No Exacto. mames, En jamás japonés, había Kyokushosei escuchado. Dystonia, que es el nombre del libro que leí. A Sí. huevo. Ay, qué chido. De hecho, o sea, como que todo ahorita que estás diciendo esto de que en japonés sí hay. Ahorita los asiáticos tienen como que el número uno en cuanto a papers científicos, güey, y ¿A papers poco? de todo, güey, de todo, de todo. Los chinos están, puf, güey. O sea, toda la cosa es, el gremio científico, académico, hasta filosófico, güey. Todo esto que tiene un poco más de validez en papel, güey. Sí, Están todos asiáticos, güey. Todos, 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 ya. todos son los que tienen un poco más de, no un poco, güey, muchísima más relevancia. Por eso no me sorprende nada Sí. que hayas encontrado más en japonés No. que en Fíjate, español, güey. es que Hasta en honestamente, inglés, güey, me sorprende, güey, que no haya en inglés. O sí, sea, sí, Neo, básicamente tienes como, tu cuerpo tiene como movimientos involuntarios, es correcto. como Sí, algo sí, sí. así. Sí, Sí. pero ya Y en investigando en cualquier este parte del libro, cuerpo, o sea, lo sí, puedes tener justo. así, de que en el hombro, en la Es como cabeza, si fuera una especie de sinestesia, güey. No exactamente, No, no, porque porque sinestesia es otra cosa, güey, sí, es cierto. exacto, es como sentir un sentido con otro Ujú. sentido. Sí, sí, Y, sí, tal y cual. la distonía focal, justo leyendo este libro, comienzo a aprender muchísimas cosas al respecto sobre el tema. Y una de las cosas que menciona este doctor, ¿cómo se llama? Este, Nishiyama Yujiro se llama. Este Chujiro. doctor, Yujiro, tal cual, él cuando comienza a analizar todos los casos, dice, bueno, a ver, realmente no es un daño en el sistema nervioso. Lo que sucede es que el cuerpo tiene un declive de la masa muscular. Entonces, ¿qué está Mm, sucediendo? Que un lugar donde tenía cierto tono muscular, ya sea por razones de dieta, ya sea por razones de ejercicio, ya sea por razones de pérdida de peso, pierde un tono muscular y entonces dejas de tener la fuerza para hacer movimientos que antes tenías. Como justo. dice Karen, no nada más le pasa a los músicos, realmente le pasa también muchísimo a los corredores de maratones Ya, ya, y les ya. pasa en las piernas. ¿Qué es lo que pasa? Al principio el músculo tiene la fuerza y la energía para realizar el movimiento y conforme se va estresando más, se comienza a cansar y pierde esa como, fuerza porque ya no tiene el músculo, Ujú. ¿no? Sí, Para sí, sí. hacerlo. Lo sometes al por mismo ejemplo, estrés, ¿no? Y ya no aguanta, Exacto. güey. Llega al fallo, Sí, llega el fallo, justo. por güey. ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr también y de pronto ya en algunas carreras que he estado, pero así que hemos ido a carreras como de montaña y así, como más trail running. En las Ujú. distancias así un poco más largas que me tocó correr, cuando tú terminas, justo como dices, las rodillas, o sea, tú te detienes, pero las rodillas o sea, tus piernas siguen teniendo como ese movimiento como involuntario, entonces tú te detienes, pero como que las rodillas o sea, como que se te van hacia adelante y tú Sí, sientes así como, ay cabrón, o sea, como que tu Y cuerpo es todavía. involuntario, ¿no? Ajá, tiene como, exacto, es involuntario, o sea, sale solito, así como que la energía del cuerpo solita, así como que se libera, ¿no? O sea, a pesar de que tú le diste la indicación al cuerpo, como que ya nos detuvimos, pero como que solito se mueve, no sé, algo claro. Justo, así. justo. Ahora, Qué esto es muy loco, no curioso. sabía, Fede, que habías tenido eso. Sí, y No, pues es fíjate, que tenemos años de desactualización. tal cual. No, y fue algo muy dramático en mi vida porque Uy, feo. faltaban dos materias para titularme y yo me quería titular por concierto. Y Mm. me acuerdo que mi maestro, Mario Ortiz, Mario saludos a Ortiz. Mario Ortiz, Saludotes. me dice, pues yo entiendo que te quieras titular por concierto, entiendo que tengas ganas de tocar, pero tú no sabes cuándo te vas a recuperar y a lo mejor tú dices, yo quiero ir para allá, pero tu cuerpo te está diciendo, tienes que ir para allá. Justo. Sí, oh, Y fue qué ahí, cabrón. sí, y yo pues tuve que tomar una decisión en ese momento, justo en ese timing también va entrando pandemia y todo, y me digo a mí mismo, o sea, yo quería vivir de la música y quiero seguir en la música el resto de mi vida, sin embargo, no sé cuándo voy a poder volver a tocar, ¿no? No, y más porque me estaba rehabilitando al mismo tiempo que estaba estudiando ese semestre en línea y fue cuando yo tomé la decisión, ok,
me voy a rehabilitar porque sí o sí quiero rehabilitarme, Ujú. pero voy a estudiar japonés, que ahorita va a ser una entrada de dinero que puedo tener mientras estoy dañado de la mano, y cuando me rehabilite, sepa cuándo va a ser, pues ya estaré listo y volveré a la música. En ese Eh, punto fue cuando decidiste como no pasarte, sino como que a lo mejor tomarlo como prioridad, ¿no? En cuanto Tal tomabas cual. pues un receso, güey. Sí, 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 y fue, fíjate, fue un cambio súper radical porque todo se acomodó de una manera tan genuina y tan increíble. ¿Por qué? Porque llega un amigo y me dice, en el centro comercial me lo encontré, y me dice, oye, fíjate que mi hermano trabaja en una escuela de idiomas, no voy a decir cuál para no, Para no para no quemar darles cosas, Para güey. no promoción. quemarla, Sí, para no para darles no. una promoción no pagada. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no estoy muy contento con esa escuela ni con el método, pero realmente me ayudó mucho en ese momento, ¿no? Y me dice, ¿por qué no intentas dar clase de japonés? Tú que sabes un poco de japonés. Y en aquel entonces yo dije, uff, pues sí sé un poco, pero la verdad tampoco estoy seguro de si tengo los conocimientos necesarios como para enseñarlo, ¿no? Ya para mí eran palabras mayores y no quería hacerlo ni siquiera medio gas. Entonces es por esto que lo medité mucho y ahí adopté una filosofía muy curiosa. Yo apliqué la entrevista y todo y me dije a mí mismo, si no me aceptan en este trabajo con esto que tengo, con esto que soy, no tengo el nivel para ejercer este trabajo, Mm. ¿no? Esa misma filosofía la sigo teniendo ahora mismo. Si llega algún trabajo, si llega alguna oferta, si llega algún algo, yo envío currículum y dicen, ¿sabes qué? No, ok, pero ese soy yo y es lo que Ujú. tengo ahorita. Ya, Si ya, ya. no puedo Ay, qué acceder a ese trabajo, bello. Sí, 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 tal cual. si no puedo acceder Está a ese muy trabajo, bello. sí, hay que seguir preparándose y ni modo, ¿no? Y la vida sigue. Pero Afortunadamente en aquel se entonces me hace funcionó. se me hace una analogía muy bonita, la verdad. Es que no Una das más, no filosofía te muy exiges bonita más, porque, güey. Es lo que eres y es lo que claro, puedes dar. eso, Y tú sabes que a lo mejor, bueno, en mi punto también yo prioricé salud, ¿no, güey? Claro. Que no mames, que producir, güey, o que tener un trabajo o algo así, güey. Sí, 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 estoy claro. totalmente de acuerdo. Qué bello eso, o sea, eso de, esto es lo que soy, ¿no? Porque pues no, no lo, o sea, yo no lo había pensado de esa manera, pero pues es lo que puedes tú como entregar o lo que has construido, ¿no? Y es como, pues, si no te quieren con eso que tú eres, pues no tienes que estar ahí, ¿no? Pero Sí, qué claro. complicado, la verdad es que no tenía idea que pues había pues, sucedido eso, debe de ser, más bien tuvo que haber sido o sigue siendo pues complicado, ¿no? Porque al final del día pues es algo que uno disfruta hacer, ¿no? Que te apasiona Sí, y que te hace sentirte bien, ¿no? O sea, sobre todo, ya lo hemos hablado también, ¿no? Este enorme potencial que tiene el arte y o sea, el practicar, ¿no? Una disciplina artística y cómo eso influye en tu bienestar, ¿no? Sí, En todos los justo. sentidos. O sea, porque te hace sentirte bien el tocar tu instrumento, el bailar, el pintar, ¿no? El estar, el hacer el arte, ¿no? Expresándote, ¿no? Artísticamente, Exacto, te güey. hace sentirte bien. Entonces, si te lo quitan, de pronto es difícil. O sea, que por algún periodo no sea algo que haces, ¿no? Es complicado. Digo, yo, por Ujú. ejemplo, actualmente estoy acá también, pues obviamente todo, ¿no? O sea, el llegar a un nuevo país, o sea, son muchas cosas que de El alguna manera adaptarse, hacen ¿no? que el adaptarse, que hacen que tu prioridad la tengas que poner sí o sí en otras cosas, ¿no? Que Ujú, tienes ujú. que primero hacer para después otra vez retomar lo que ya venías haciendo en tu país, ¿no? Porque pues todo, el idioma, pero en este periodo que no he estado como tan cercana desde la parte como más práctica, por decirlo así de alguna manera, digo, doy clases y todo, pero pues no es lo mismo a otros años que estás ahí como sea, más periodo de tu tiempo, ¿no? Y cuando no lo tienes por alguna circunstancia, la que sea, situación de salud, como tú, una situación de vida, ¿no? Que implique tu atención, tu energía en otras cosas, pues es complicado, ¿no? Es una Y fuga, duele. ¿no? Es una Entonces, fuga, güey. sí, 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 y mira, yo siento que yo tuve la suerte de encontrar algo que me apasiona también muchísimo, a lo que me puedo dedicar, que no nada más es la guitarra, ¿no? Y me encanta, me sigue fascinando. A día de hoy sigo dando clases de guitarra, ¿no? Justo. Y afortunadamente llegué a un punto en el cual puedo realizar ambos trabajos simultáneamente,
porque me hace feliz. Qué maravilla. Y sí, y una de las cosas que a mí más satisfacción me ha dado, y un amigo del trabajo me lo sigue recordando muchas veces cada que le preguntan, cuando a mí me hizo mi entrevista, este amigo para el trabajo, obviamente no era mi amigo en aquel entonces, me dice, ¿tienes alguna condición que quieras como plantear para ver si se puede negociar aquí en el trabajo? Y Ujú. le dije, sí, yo no quiero trabajar los sábados porque me dedico a dar clase de música y si a mí me dejan dar esa clase, yo voy a trabajar entre semana el tiempo que Al quieran full, güey. y al full, exactamente, con todo lo que tengo. Ujú. Pero déjenme dar clases los sábados de música. Y él me dijo, él se puso en un plan bastante estricto como para ver si yo cedía. Y me dijo, ¿y si te digo que no? ¿Y si te digo que no se puede? ¿Qué vas a hacer? Madre Se te mía. puso el Y le frillito. dije, No mames. pues, le dije, hay otros trabajos que han aceptado esa condición y si Ujú. aquí no lo aceptan, aunque me parezca una buena oferta, pues voy a tener que declinar o claudicar y pues tratar de buscar otro lugar. Y me dijo él, ¿estás dispuesto a renunciar a un salario fijo con prestaciones nada más por un trabajo que, ¿cuánto te están pagando? Y le dije, me No están mames. pagando 90 pesos la hora. La hora, güey. Y le dije, y sí, si no me aceptan aquí y si no aceptan esa condición, voy a buscar otro lado. Así se lo No planteé. mames. No Y cuando él se dio mames. cuenta que no Chido. iba a ceder, me Qué dijo, pues aquí perro. ni trabajamos los sábados, entonces bienvenido. No No mames. O sea, nada mames. más era manipulación, güey, para ver qué decías, Sí, güey. Qué quería torcer mi brazo cagada. y él mismo me lo ha Sí, sí, dicho. sí, tal cual. ¿Te lo dijo después? ¿Te lo dijo Sí, No. sí, después? me lo dijo después. Me dijo, yo quería ver si cedías, a ver si decías, ah, bueno, no, sí, entonces sí. Ajá. Mm. Pero es que ahí tú mismo tienes ese valor, ¿no? Creo que también Wow. desde una perspectiva más occidental, creo que Qué chido. es, ¿cómo se dice, güey? Valoras más lo que te hace feliz o lo que te puede dar un poco más de retribución personal que lo monetario, ¿no? Sí, claro, Claro. Oye, totalmente. como el otro día me salió un meme que decía así, decía, era como un ejercicio que le ponen a los alumnos y una pregunta decía, cuando seas grande, como quién te gustaría ser, ¿no? Y entonces contesta la niña así de que, como mi maestra de baile. ¿Por qué? Y abajo pone así, porque es pobre pero feliz. Pero Y me feliz. cagué Ah, de risa, güey, ajá, y me cagué de risa porque dije, o sea, justo es O sea, sí. como, o sea, cuando tienes, o sea, sí, sí cuando tienes la soy. posibilidad Sí soy. sí soy, de experimentar eso, es como, no tiene como un valor monetario, ¿sabes? O sea, aunque que es una gran bendición que se nos pueda retribuir por hacerlo, y claro, sabemos que no se nos retribuye de alguna manera poco, y digo, en México no se diga, más, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, esa es una de las cosas que fíjate que acá están muy padres porque sí, el tema como el trabajo especializado es muy bien pagado. O sea, aquí Mm, por una hora de clase, por ejemplo, en danza, o sea, una clase que yo doy, no sé, se cobra entre $35, 40 que es es por hora, ¿no? O sea, por hora. claro. Entonces, es como, está bien, pero en México es otra situación bastante complicada, pero a pesar de que, digo, de que sea complejo o de que no paguen súper bien lo que te aporta a ti espiritualmente y en tu vida, pues es algo que no tiene precio, la neta. Sí, sí, Justo, sí, güey. sí, Justo. totalmente de acuerdo. Qué chido. Pero qué chido, ya me imagino la escena, un chefe de te la mamá. No, Sí, güey, y gacho. mira, yo creo que también por Pero parte qué de él gran fue algo muy lección, ¿eh? inteligente. Ajá. Sí, Sí, fue muy... o sea, es algo que no haría cualquier persona, ¿no? Es algo que sí, no se No, atreven muchos a hacer porque hay otras prioridades, güey. Hay personas que, por ejemplo, hay una persona aquí que, uno que es como el velador de aquí de la calle, me dice, pues es que yo tenía que hacer estas cosas, o yo me actualizaba, güey, o le daba de comer a mis hijos. Entonces, como que ya no hay oportunidades de tú fíjate, decir, yo, güey, mi personalidad, mi esto. No, güey, si yo no hago lo que tengo que exacto, hacer, güey, mis hijos no comen, güey. Y eso ya exacto, y está se tiene que claro, muy... hacer, ¿no? Y se Sí, tiene que hacer, güey. sí, yo estoy de acuerdo. Yo en ese caña. aspecto estoy muy agradecido con la vida porque siento que tuve ese privilegio como para que las cosas salieran bien a mi favor en el sentido en el que pude elegir ambas cosas que me gustan para poder subsistir sin tener esa presión de, no, tengo que hacer esto. Entonces, sí.
Qué es loco. lo que Por tú ejemplo, Qué mencionas. bonito. en este aspecto, güey, esta base que ya tenía, porque ya estabas muy avanzado en cuanto a lo musical, güey, ¿no? A lo de ejecución, teoría, lo que tú quieras, güey, de la carrera. ¿Cómo estas bases te ayudaron a a tu enfoque de traductor, ¿no? De intérprete, güey. Uf, mira, yo no sé si a veces me sugestiono demasiado en el sentido de pensar que todo está relacionado, pero realmente encuentro una similitud bastante grande en todo esto, ¿no? Uno de los libros que más me gustan es sobre la interpretación de la música barroca en el Laúd y la Teorba de un compositor que se llama Peter Cruton, ¿no? Performing Baroque Music in Lute and Theorbo se llama, ¿no? Muy buen libro y habla mucho sobre la retórica y menciona un ejemplo que a mí me voló la cabeza cuando lo leí, que dice, uno puede decir la misma oración haciendo énfasis en distintas partes y le va a dar a entender a la persona que lo está escuchando un mensaje diferente. Qué ¿Cuál es la bonito, güey. parte importante de un texto? ¿No? Y nosotros a lo mejor de manera escrita no lo vamos a poder identificar en el idioma, ¿no? Sin embargo, si yo les digo, oigan, vamos a comer pizza el viernes. Entonces estoy enfatizando la palabra pizza. Significa que sí los quiero ver, sí quiero ir con ustedes el viernes, pero específicamente quiero comer Específicamente quiero pizza. comer pizza, güey. Ajá. Sí, ¿no? Qué loco. ¿Y Sí, qué sí, pasa si sí. les digo, oigan, quiero ir a comer pizza con ustedes el viernes? Ujú. Entonces se Enfatizas en Ok. el entiende que día, mi ¿no? urgencia es el Sí. viernes. Ya, justo. Ahora, justamente yo le pongo mucho este ejemplo a mis alumnos de música, pero las pausas también son importantes. No nada más remarcar algo, sino muchas veces cuando uno se queda en cierta parte importante de la oración y hace una pausa, se siente como una conclusión, ¿no? La manera en cómo te expresas ayuda muchísimo a que la otra persona entienda tu mensaje. Mm, Y de esta misma manera, como tú tienes que tratar de dar al oyente lo mejor que puedas la música, ujú. pues también el idioma del otro, ¿no? Justo, güey. ¿Por qué? Porque a Sigue veces siendo no un lenguaje, güey. funciona. Sí, Ajá. totalmente. Y no funciona si nada más traduces palabra por palabra, Justo, güey. ¿no? Justo. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues hay un entendimiento del mismo texto, tanto Ujú, en la música como en lo que nosotros estamos hablando, ¿no? ujú. Si yo no entiendo lo que te quiero decir, si yo mismo no entiendo qué te quiero decir, No te lo puedo ¿cómo me vas transmitir, a güey. entender? Ajá, Exacto. exacto, güey. No mames, qué Ahora, chingón, güey. sí, 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 y tiene muchas otras similitudes. Yo, gracias a la música, recuerdo que cuando recién empecé, me costaba muchísimo, muchísimo trabajo memorizar las partituras. Tanto que desarrollé Ay, una güey, yo lectura estoy muy igual, buena en cabrón. partituras, Yo me ¿no? acuerdo que tú tenías una muy buena lectura, güey. Una muy, Claro, muy ¿no? buena lectura, güey. Pero el secreto era ese, que realmente no podía memorizar las piezas Ujú. y por eso es que pues lo suplía leyendo, Sí. ¿no? Fíjate que justo ahorita no ahorita, güey, sino que siempre me ha gustado leer, pero nunca le había dedicado tanto tiempo a la lectura. Ujú. Y yo también tengo muchos problemas de memoria, güey. De hecho, a mí se me dificultaba mucho en la universidad el pedo de memorizar piezas, güey, de entender como la completud de todo, güey, pero entendía la técnica, entendía todo el business y era como más sencillo desde un cierto punto, pero con piezas largas, güey, porque tú sabes lo que es una pieza larga, güey. Sí, Eso para mí era horrible, güey. Para mí era horrible sí, tener sí, una pieza sí, larga, güey. No entendía, totalmente. güey. No mames, güey. Ahora, Ay, no sé qué una pasó. disculpa, No te Se apures, salió, no güey, te se apures. una, salió. una Sí, disculpa que se me apagó la compu, pero No hay no, pedo. perdón, no me Sí había, pensé que me se había había apagado, conectada. güey. sí, yo también pensé que algo había sucedido, error técnico o algo. Sí, 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 súper sí, error sí, técnico, se me güey. apagó, se me olvidó cargarlo, pero No, no te a apures. ver. Tranqui, amigo, tranqui, amigo. Entonces Sí, Total. estabas justo. diciendo, me quedé en lo de la enfatización de las palabras, Sí, sí, la que retórica, estábamos cambiaba y platicando todo. sobre eso. Ujú, Después pasamos al punto de la memorización, ¿no? Que justamente en la música mencionábamos ambos que teníamos problemas para memorizar nuestras obras al principio, ¿no? Y después yo me fui dando cuenta qué factores son los que a mí me ayudaban a memorizar. Después me empecé a dar cuenta de que memorizaba mucho como si fueran imágenes, ¿no? Había pedazos de la pieza que yo recordaba así como si tuviera el papel enfrente y entonces yo lo leía en mi mente, ¿no? Entonces así ujú. empecé a Wow, memorizar muchas como cosas. memoria fotográfica, ¿no? Sí, de hecho, hay muchas cosas que memorizo como memoria fotográfica, pero no es como perfecta, no es
como la gente que realmente tiene esa memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando quiero aplicarlo no funciona. No, Ujú. no sé Sí, cómo funciona, aún no lo descubro, pero a veces memorizo de esa manera, en otras ocasiones memorizo el sonido, justamente, ajá. en otras ocasiones memorizo el movimiento de la mano y a veces memorizo de las tres maneras una misma cosa. Ujú. ¿Qué es lo Y que siento sucede? que aprender japonés y eso pues es un poco hacia ese lado de aprender Exactamente. desde los signos, ¿no? O sea, desde desde el entendimiento del idioma, tu cerebro ocupa otro tipo, desarrolla otro tipo de pensamiento como más, pues, bueno, justo como ese simbólico, ¿no? Sí, Que pues los símbolos son pues, las letras y a partir sí, de ahí Sí, es que se justo. empieza como a construir todo el idioma, ¿no? Digo, no soy experta en idiomas ni nada, o sea, no sé qué sea, ¿no? Pero se empieza a construir desde ahí como Pero viene de la sí. semiótica, güey, al final todo. de cuentas, o sea, los símbolos, güey, viene de ahí, de su relación con el lenguaje, ¿no? ¿Qué significan, Claro. güey? Yo Sí, sí, sí. creo que tiene mucho también que ver ya una vez que tú descubres cómo puedes aprender algo o cómo lo puedes memorizar para ti mismo, cuál técnica te funciona, pues que trates de irte por ese lado, ¿no? Y yo me Ajá. acuerdo mucho que cuando empiezo a estudiar ya enérgicamente japonés, ya realmente centrado en que quería tener un buen nivel en el idioma, pues yo también dije, a ver, son más de 3.000 caracteres, ¿no? ¿Cómo los voy a aprender? Y entonces comienzo a pensar, ok, yo memorizo así las partituras, ¿por qué no intento memorizar así los caracteres? Y una de las estrategias que hice fue buscar el género shonen en mangas, De mangas, que güey. tienen los caracteres escritos, obviamente, de la historia, como las historietas, pero como están dedicados a adolescentes, tienen la manera de leerlo arriba. Y Mm, ya, ya, entonces ya. yo leía la oración, buscaba en el diccionario el significado, y entonces como que cuando volvía a salir esta palabra, en mi cabeza ya aparecía también la lectura del carácter. Es decir, me memorizaba la lectura a través de la ayuda esta visual que usualmente tiene arriba, pero con un alfabeto más sencillo, pero ya sin necesidad de verlo. Y entonces Sí. así fue como fui aprendiendo Y muchos ese es caracteres. un paralelismo a la lectura musical, ¿no, güey? Tal Exactamente, cual, güey. O sea, totalmente. güey, qué chingón, güey. Así como retomamos la entrevista, güey. Te quedaste bueno, estaba respondiendo, es que estás respondiendo a las preguntas sin que te las haga, güey. Eso es lo más cabrón. Sí, 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 sí. Pero, Sí, por la neta ejemplo, sí, sí están muy te cagados. quedaste en esta pregunta que yo te iba a hacer o sea, además del japonés, estudiaste inglés, güey. Yo me acuerdo que también sabías inglés en ese momento, o que éramos los que teníamos un poquito de nivel en inglés y entendíamos el inglés, güey. De hecho, hasta en las Y masterclass que había en la escuela, güey, a mí me pusieron a traducir muchas veces, güey, a ti a mí también. también, sí, Entonces, sí. era algo que se nos daba, güey. Pero de repente te empezaste con el japo y yo dije, güey, qué chingón. Pero, por ejemplo, con esos dos lenguajes, güey, idiomas, perdón. ¿Qué estrategias usaste para dominar estos idiomas? Ya las estabas diciendo, güey, pero Mm, específicamente, ¿tú pensaste en sistemas o lo pensaste nada ok. más como un símil entre la música y el idioma, güey? Yo al principio no lo quise relacionar tanto con la música, sino más bien fue como una especie de bella coincidencia, ¿no? Claro. Como diría Bob Ross, fue como un happy accident, Happy ¿no? O sea, accidents, güey, a huevo, güey. sí, ¿no? Aquí no hay errores, solo hay accidentes felices, güey. Exacto, tal cual, tal Que te cual. llevan a algo, a veces a algo mejor. Sí, totalmente, Sí, güey. totalmente. ¿Por qué? Porque tal cual mencionas, yo con el inglés, pues mi acercamiento fue muy abrupto en el sentido en el que yo nací en una familia en el que mis dos hermanos, desde muy niños, eran muy buenos en inglés y yo, Mm, la verdad, cero, ¿no? O sea, nunca exploré por ese lado ni nada. De hecho, yo me acuerdo cuando mi hermana estaba más o menos en secundaria, que era adolescente, yo era más pequeño, yo era un niño. Pero recuerdo que le hablaban clientes de Estados Unidos del negocio de mis padres y ellos le preguntaban, ¿eres nativa del inglés? Y ella con 14 15 años, no, para nada, soy mexicana, tal, ¿no? ¿Por a qué? Porque tenía un huevo. nivel de inglés buenísimo. A la fecha habla Mm, muy bien inglés, obviamente, no se le ha quitado. Pero entonces yo viví mucho como esa dualidad de que mis padres me decían, pues si tus hermanos hablan bien inglés, ¿tú qué onda? ¿No? Y entonces Así ¿Por como qué comencé que, a tú ¿cuál vas a no, tener, güey? aprender? Como que te estás quedando atrás, como que ya se me vas eligiendo exacto. un idioma, ¿eh? Para que hables Pues otro. querían que hablara inglés al mismo nivel, ¿no? Pues Qué para chido. mí
me daba pena porque yo decía, pues es que yo no entiendo nada del inglés y no sé hablarlo y no tengo ni soberana idea de cómo se habla este idioma, ¿no? Ujú. O sea, ya vimos como que este paso que a mí me interesaba mucho, güey, saber este paso de la música hacia la traducción o hacia el idioma, ¿no? Como a buscar Sí, un circuito laboral dentro de ese conocimiento que tú ya adquiriste o que le metiste, machín. Pero, sí. por ejemplo, ¿cuál fue el primer trabajo? Dijiste que fue la academia, ¿no? Fue donde empezaste a dar clases. Sí, bueno, realmente el primer acercamiento fue, como dices, en las masterclass, pero no con el japonés, sino más bien con el Con inglés. el inglés, sí, sí, sí. Y realmente, vaya, yo duré hasta mis, ¿qué será? Como 18 años sin saber nada de inglés, realmente, o sea, pero nada, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando cumplo 18 años me mandan bueno, me ofrecieron irme a ¿cómo se llama esto? A un curso de verano allá en Estados Unidos, en Mannes College, Ah, qué chido. y llego a Ujú. Nueva York y me acuerdo que no hablaba nada de inglés, ¿no? Y tú así de, Sí, y tú a así de, huevo, ¿habla güey. japonés aquí? No, es que No, en ni aquel entonces japonés ni tampoco no nada, hablaba güey. japonés Ajá, tampoco, no, no, no. ¿no? O Hasta tus sea, 18 Sí, años estabas bien morro, güey, no mames. sí, 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 fue hace, ¿qué será? Como 11 años, 12 años, ¿no? Esto. Fuck, güey, no mames. Y me acuerdo que llego y me toca irme en camión solito a la universidad y me perdí. No, no llegué a mi primera No, güey. clase. Esta es una gran Ajá, historia porque había un maestro que se llama Michael Newman, ajá. que es un muy buen guitarrista que da clases ahí en Mannes College. Y me acuerdo que él es muy fanático de la Liga de Fútbol Mexicana. Es todo un Ujú. personaje. Entonces siempre asistí a la escuela con uniforme de las Chivas, del Atlas, del No, güey, Toluca, neta. del no Pumas. manches. Sí, 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 siempre, siempre, siempre tenía camisas de equipos Ajá, mexicanos de jerseys, güey, de específicamente. fútbol. Y tú Sí, así de, hola, hola. sí, Sí, y me güey, acuerdo eres que de yo ese le equipo, güey. dije, quiero mejorar mi inglés. Y él me dice, pues yo quiero mejorar mi español, entonces te voy a intentar dar clase en español, Interchange. ¿no? Ajá. Y pues ahí estuvimos como dialogando y le dije, oye, me interesa tomar clase contigo porque a mí me había tocado con otros maestros. Y me dice, sí, llega el martes a las 7 de la mañana, te doy una hora de clase y vemos qué onda. Y dije, va. Llega el martes y es cuando me toca irme solito a la escuela. Me pierdo y no llegué a las 7, llegué a las 8, ¿no? Y veo a Michael Newman y le digo, oiga maestro, pues una disculpa enorme, me perdí, me tomé el camión equivocado y terminé en otro lado que no supe dónde era, tuve que caminar varias cuadras hasta Eh, acá. Y me dijo así como, no, no te preocupes, no pasa nada, no, pues ya, ya en el futuro será. Y sí, ya después me acuerdo que ese mismo día se quedó más tarde para darme la clase que no me había podido dar en la mañana. Ajá. Entonces, pues obviamente termina esta experiencia en Estados Unidos, que fue muy corta, de haber durado 2, 3 semanas, ¿no? A lo mucho Ujú. 3 semanas, no me acuerdo ahora mismo. Regreso a México y digo, no me puede volver a pasar esto, no me puede volver a pasar esto en mi vida. Y no fue exactamente como de meterme a una escuela o ponerme a estudiar gramática ni nada, sino pues comencé a buscar muchísimas cosas que me interesaban. Comencé a leer libros de música en inglés, comencé a Ujú, escuchar ¿cómo se llama? Muchos canales de YouTube en inglés, ujú. comencé a consumir demasiado contenido y pues obviamente lo que escuchaba, lo que leía, iban como La conectando. fonética, güey. Y exacto, ujú. y el primer recuerdo que tengo donde comencé a hablar inglés fue una vez en el negocio de mis padres, porque estábamos en esta época cervantina en la Ujú. cual hay muchísimos Sí. extranjeros y yo por casualidad estaba en el trabajo de mis padres. Yo no tenía nada que ver, pero pues estaba ahí de casualidad. No me acuerdo por qué había llegado. Y llega una señora que nos dijo en aquel entonces que era de Shanghái, pero ella pues hablaba nada más inglés y bueno, no sé qué hablen en Shanghái, ¿no? Pero a lo mejor chino o no sé. Mandarín, ¿no? Ajá. No tengo idea, la verdad no tengo Creo que idea. sí. Ajá. Pero entonces ella intenta comunicarse con mi madre y pues mi mamá no podía, ¿no? Y, y, Sí, me, y entonces comienzo yo a intervenir y comienzo a platicar con la señora y todo. La señora compró una máquina para secarse las uñas con rayos ultravioleta, que pues era lo que quería Sí, sí, sí. y no me acuerdo qué otra cosa compró. Y me dice, oye, no sé cómo llegar y me acuerdo que me dijo, a tal tienda, era la tienda del Sol que existía en aquel entonces, no sé si todavía Ajá. exista, Creo ¿no? que sí, güey. ¿No?
Y le dije, ah, pues yo sé llegar. Y me dice, ah, bueno, ¿me acompañas? Y yo, ah, pues sí, la llevo, ¿no? Y ya, llevé a la señora caminando al lugar y todo. Me regreso al negocio de mis padres y me dice mi mamá, ¿tú no hablabas inglés? Y yo, "Pues, yo sé." No, Y me dice, "¿Y qué onda?" Y le Y digo, no luego, sé. no manches. Y yo no sé qué acaba de pasar, pero fue como el resultado como de todo esto que había sucedido, ¿no? ujú, Y de ahí, tal cual, como dice Sherman, pues ya obviamente teniendo que asistir a las masterclass en la escuela de música, escuchando a los maestros hablando. Yo también veía muchas masterclass en YouTube, entonces conocía mucho vocabulario de lo que se hablaba en música. Y por eso es que también cuando empiezan a ver que podía entender a los maestros y que yo podía preguntarles cosas, fue cuando algunos maestros comenzaron a decirme, ah, pues bueno, tú que entiendes el inglés, pues traduce la clase, ¿no? Y se iban. sí, 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 ahí te dejo, Y güey. sí, ¿no? Y realmente, pues, experiencia nula en traducción ni nada, ¿no? Y pues uno ahí veía como más o menos cómo mediar la situación. Ajá. Y pues realmente así fue mi paso por el inglés. Realmente nunca he certificado el idioma, nunca he hecho un examen, nunca he estado en una escuela de inglés. Sin embargo, cuando he hecho exámenes tipo en la computadora o así, me arroja que tengo un nivel más o menos C1. C1. Ujú. Ahora, la verdad no tengo Ok. idea, ¿no? O sea, digo, es el nivel que yo menciono que tengo porque es lo que me ha arrojado el internet, pero habría que ver si realmente es un C1 o un nivel más bajo, ¿no? Bueno, ya tener como Sí, claro. es que ya al tener un nivel funcional, güey, ya sea lo que sea, güey, tú te puedes dar a entender a lo que decías hace rato, ¿no? O sea, se Pero, güey, puede, sí, 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 ¿qué pasó? el pedo es que luego, por ejemplo, ay, cabrón, cuando yo llegué aquí a Canadá, o sea, yo también dije, yo tenía, o sea, el último examen que hice de inglés era así B2, me acuerdo. Ujú. Entonces yo dije, no, no, pues, o sea, tú dices sí sé Sí, la inglés, ¿no? libro. Pero ya cuando llegas al país y empiezas a comunicar, o sea, que todo es en inglés, es como, virga, yo creía que sí sabía inglés, o sea, te das cuenta que a veces, que a veces uno cree que sabe, pero Pero ya no cuando llegas sabe, güey. y estás en un país en donde todo es en inglés y así como que sí es virgen, ¿no? O sea, Es que te te enfrentas a das, regionalismos, ¿no? Te enfrentas a cosas que son muy locales y que no entiendes, güey. A veces hasta la misma sí, dicción o no, la y forma en aparte la que tu arrastran las cerebro, palabras, güey. o sea, tu cerebro a veces no es, o sea, lleva un proceso en el que tu cerebro se acostumbre a pensar en ese idioma. Ah, eso sí. Entonces, Sí Claro, tienes al que pensar en el principio que tú idioma. llegas, a lo mejor sabes, pero pues todavía como que te toma un tiempo, pues no sé cómo acostumbrarte, ¿no? Eso es una. Y otra es que sí es real, o sea, uno, hasta que no te desenvuelves en un lugar en el que no tengas de otra más que comunicarte con las herramientas que tengas de ese segundo, tercer idioma que tú tienes, hasta ese momento realmente te das cuenta qué nivel tienes, ¿no? O sea, exacto. en el nivel de interacción con el otro, la parte conversacional, ¿no? Porque a lo mejor lo puedes entender, o sea, puedes entender mucho más de lo que te puedes comunicar en el inglés o en el idioma, ¿no? O sea, a veces comprendes más de lo que te puedes, tú como, relacionar, ¿no? Con los otros, así Totalmente de acuerdo. es interesante, es complejo, pero sí pasa así Sí, sí, con, sí. pues, con De hecho, todo, tú ¿no? tuviste, Fede, muchas interacciones. O sea, yo sé, por ejemplo, ahorita, a lo mejor esta salida a Estados Unidos a tus 18 fue tu primera salida del país, güey. Creo que sí, ¿eh? Si mal no recuerdo, sí. Sí, sí, sí. Entonces yo me acuerdo mucho, güey, que tú te ibas a muchos lugares, güey, o sea, que tú salías, no muy seguido, pero sí ibas a varios lugares por parte de la escuela, güey, por parte de tomar Claro. clases. Entonces, tener este conocimiento del lenguaje, yo me acuerdo mucho que tomaste clases con Elliot Fisk, güey. Sí, Entonces, sí, sí. no es lo mismo tomar, porque tú me dices que él habla español, ¿no? O sea, que Sí, lo habla bien. perfectamente. Entonces, Sí, pero siento que, por ejemplo, al tener este conocimiento en el idioma, te ayuda a que esa misma persona se exprese de una manera distinta y te pueda pasar a lo mejor otras cosas, otros conocimientos que a lo mejor la limitancia del idioma no te lo da. ¿Qué experiencias has tenido en otros países que tú digas, ah, por el wow. lenguaje, güey, estuve a toda madre, güey, en este país? Pues mira, es una pregunta bien interesante porque sí, cuando voy al Mozarteum allá en Salzburgo, justamente el maestro fue Elliot Fisk, que para quien no lo conozca, el señor es una leyenda viva de la guitarra Chulada, güey. clásica, fue alumno directo de Andrés Segovia, que Andrés Segovia es
la persona por la cual la guitarra se convirtió en un instrumento, en un instrumento de sala de concierto, y pues es, yo creo, el nombre más grande de la guitarra clásica, eh, ese nombre, Andrés Segovia, ¿no? Y Elliot Fisk cuenta que cuando tenía 14 años, ya Segovia ya no quería tocar frente a él. No sé si, no sabemos si por pena, no sabemos por qué, pero Elliot ya no lo veía tocando mucho, ¿no? O sea, Solo ya nada más explicaba, le daba güey. su clase y todo, Ajá. sí. Que Elliot, bueno, a lo mejor me están fallando un poco las anécdotas, ¿no? Tiene mucho tiempo que platiqué sobre esto con Elliot y a lo mejor yo estoy tergiversando un poco, pero es más o menos de la información que me Don't acuerdo. worry. Ahora, justo Elliot Fisk habla 7 idiomas y bueno, actualmente no sé, ¿no? Pero Verde. en ese punto hablaba 7 idiomas. A cada uno de nosotros nos daba la clase en nuestro idioma, En tu salvo idioma, güey. casos raros, ¿no? No, Sí, 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 sí. O sea, me tocó escuchar a él dando clases en inglés, dando clases en español, dando clases en italiano, dando clases en alemán y en francés, me parece. No me acuerdo. Sí, creo que sí fue en francés. Pero el italiano, cuando lo escucharon los italianos que estaban ahí, me acuerdo que me dijeron, eran muy buenos amigos míos, me dicen, pues obviamente notamos que tiene acento como extranjero, tiene algunas palabras mal, pero se le entiende bien, ¿no? Ujú. Lo habla Y yo fluido, güey. decía, sí, 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 no, hablaba muy fluido. Y tiene la mejor lectura a primera vista que yo he visto en guitarra, ¿no? Eso me acuerdo mucho, güey. guau. Sí, me acuerdo, había obras así monumentales como las Rossinianas o para conciertos de guitarra y orquesta, y leía la reducción al piano de la orquesta, ¿no? No, güey. A primera vista. No, Así a man. primera vista, Sí, güey. sí, sí, ¿no? O leía incluso también la Rossiniana a una velocidad rapidísima, o sea, era muy impresionante. Yo creo que hay mucha gente que no tiene idea de lo genial que es Elliot Fisk como músico. Ujú. Creo que no se alcanza a dimensionar. Sin embargo, pues en español tiene un acento de español de España Ujú. que, pues la verdad, si uno no sabe que él no es español, a lo Español, güey. mejor Ajá. podría confundirlo con un nativo de España. Qué chingón, Sí, güey. sí, sí, tiene un Guau. nivel muy bueno de español. De todos los maestros que tuviste en cuanto a extranjeros, güey, o sea, a lo mejor Ujú. también aquí en masterclasses, güey, ¿cuál es la mejor experiencia que has tenido con un maestro, güey, de música, Con Elliot. con Elliot? Sí, 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 sí. Y aquí tengo una anécdota muy bonita que yo quiero creer que es cierta por Ujú. cómo fue, ¿no? No, no les tengo la certeza de que haya sido de esta manera, Ajá. pero la primera clase que hubo en Salzburgo, cuando estuvimos ahí todos, fue la mía. Y es Ay, qué que chido. Elliot Fisk, no, no, yo estaba muy nervioso, ¿no? Y dice Te Elliot, cagabas. sí, sí, no, impresionantemente. Y dice, vamos a ver qué trae México. Pásale a No. tocar, ¿no? Entonces, Y sí, y no, no me acuerdo qué toqué, no me acuerdo si en la primera clase toqué un preludio de Reginald Smith Brindle o si toqué la zarabanda de Scraving de Leo Brauer, ¿no? Bravo. Y el punto es que toqué. Y yo me acuerdo de las palabras de Elliot que me decía, no, 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 es que eso, ¿por qué lo tocas así? Tócalo así. Y lo tocaba él en la guitarra y sonaba muy bonito. Y yo le decía, pero ¿con qué dedos lo está tocando? ¿Cómo lo hace? No sé, no sé, no me importa, pero escúchalo e imítalo. Escúchalo, güey. Sí, me dice, escúchalo e Ajá. guau. imítalo, hazlo. Y yo así como, uff, pues es que esto es difícil, ¿no? Y ahí me tienes como intentando copiar lo que estaba haciendo Elliot, porque Elliot no te daba como la respuesta tal cual. Él lo hacía y te decía, pues quiero que suene así, pues inténtalo. Y tenías que intentar No, copiarlo, ¿no? Y imitar. sí, y yo me acuerdo que una de sus palabras fueron, pues ¿qué acaso no lo escuchas? Y para mí fue un golpe duro, ¿no? De decir, Sí, si sí, es sí. cierto, Verga. cómo es que estoy estudiando música? ¿Cómo es que llevo años tocando la guitarra Y no y, escucho, y, güey. y no, sí, no está funcionando esto, ¿no? Y Ajá. entonces me esforcé obviamente mucho durante la clase y tal. Termina la clase y sí dijo Elliot, qué bonito sonido tienes. Me acuerdo que me aplaudió mucho eso, ¿no? Obviamente también me dio muchísimos detalles que él consideraba que había que corregir. Ujú. Y me acuerdo que él me dijo al final del curso, tú tienes una mano derecha envidiable. Y me dijo, ¿y si logras poner tu mano izquierda?
al al nivel de la nivel. mano derecha, no va a haber quien te detenga. Uh, Así tal cual me lo dijo, ¿no? Y ya después, obviamente, con otros maestros también o había otras opiniones de, no, mira, en mano derecha a lo mejor puedes corregir esto, puedes mejorar acá. Y se toma todo, ¿no? Lo que sea para mejorar. Sin embargo, yo salgo de esta primera clase con Elliot Fisk muy derrotado, ¿no? mm, Anímicamente me sentía mal conmigo mismo. Y al día siguiente llego nuevamente a clases, pues para volver a tomar clase, y me encuentro a su esposa, a Zaira Meneses, que también ujú. es guitarrista, Sí, es guitarrista, güey. y me dice, oye, me dijo Elliot que tocaste muy bien en la clase de ayer, ¿no? Entonces, para mí fue muy bonito recibir esa Qué palabra, porque chingón, dije, güey. bueno, a Sí, lo sí, sí. mejor el nivel de exigencia es muy diferente, pero considera que lo hice bien. Quiero creer que esa es la razón por la cual se desenvolvió de esta manera la clase. Pero ahora sí que si Elliot realmente le dijo eso a Zaira o Zaira lo dijo por compromiso, nunca lo No, no sabremos, sabes si, ¿no? si fue Sí, cierto. sí, No, Pero esto habla de un choque cultural, porque no es lo mismo tener un nivel aquí. O sea, hay que ser realistas, ¿no? No es lo mismo tener un nivel aquí en México, en ciertas universidades, güey, que irte a las patadas con Sansón, güey. O sea, así darte claro. en la madre con un claro, nivel mundial, güey, un nivel de sí, primer nivel, güey, se puede decir. Y es donde todos dicen, ¿no? Si quieres saber tu verdadero nivel, vete a concursos, güey, claro. salte del país, comprende todo este pedo. Ya sé que es muy clasista a lo mejor, güey, pero los que tienen chance de irse y de conocer su verdadero nivel a un nivel ya Como gremial, romper güey, o este el, pedo, ahí sí ya sabes qué onda, güey. Y tú tuviste esa oportunidad, güey. claro, sí hay que romper ahí como el cascarón, ¿no? Y también hacer cosas que, o sea, exponerse a estar con gente de muy alto nivel para que uno también a partir de ahí se mida, ¿no? Sí, A uno mismo Justo. en niveles obviamente de un mayor nivel, ¿no? Pero qué loco, Fede, ¿no? Pues unas Que tienes aventuras experiencias buenas. bien acá, güey. Sí, Igual, no, igual man. como para pasarle y cerrar esta parte, no cerrar esta parte musical porque podemos regresar, pero ujú, pasamos por la escuela. Igual ahorita dejamos un poco la escuela de idiomas. Y ujú. Sí, aquí en tu semblanza, güey, tú has trabajado en empresas, como por ejemplo Sí. en Oh, Yushiro, sin güey. Si nombres, sin lo... nombres. Ah, perdóname. ¡Woo! Ahí. no, Bueno, has trabajado en varias empresas, se censura, tres empresas se en Se donde ya censura. censura el fuiste, nombre. sí, ahí se corta, güey. Entonces, en estas empresas tú has tenido diferentes experiencias, ¿no? ¿Y cuál ha sido? O sea, porque en muchas hiciste traducciones, Correcto. unas era sector automotriz, güey, en otras era sector creo que en una eran cosas así como para metalurgia, güey, y cosas de ese desmadre. Es Entonces, correcto. eh, ¿qué tan difícil es ahora entender? Y yo lo veo desde el tecnicismo de la música, ¿no? Porque te digo, o sea, yo entendía lo que era dar una traducción de música con tecnicismos musicales. ¿Cómo fue ese choque ahora tener tecnicismos, pero de otro ámbito que ni siquiera era el tuyo, ¿no, güey? O que a lo mejor siento que no lo dominabas al 100 como la música, güey. Y claro, ¿no? Bueno, la música tampoco no la domino al 100, ¿no? Pero sí tienes bastante razón y fue, esto lo podemos reducir a mi primera experiencia cuando comienzo como traductor, así, Ujú, tal cual. No hay un mejor ejemplo. Yo había certificado el segundo nivel más alto de japonés, ya tenía un nivel N2, que ujú, es el más alto es el N1, ¿no? Al menos en ese tipo de clasificación o ese estándar, ¿no? ujú, Y me acuerdo que yo ya tenía experiencia platicando con muchos japoneses y yo me decía a mí mismo, esto va a ser muy sencillo. Yo ingenuamente dije, pues si ujú, puedo hablar con japoneses, ¿cómo no les voy a poder decir lo que me digan, ¿no? ujú, Y yo dije, esto va a Sí, estar fácil. Sí, y llego, hablo un poquito con los japoneses que estaban por ahí, y me dicen, oye, hablas muy bien. Y yo, muchas gracias, ¿no? Y me dicen, oye, ¿qué crees? No está la traductora en jefe el día de hoy, que es tu primer día, pero tenemos que hacer una junta en la mañana que se llama Chore, ¿no? La Chore es una junta donde básicamente todos dan como un resumen de ciertas cosas, por ejemplo, sus actividades del día o anuncios, ¿no? ujú. Y yo dije así como, ok, pues va. Llego así bien Chido. feliz, bien salsa a la sala de juntas. Están muchas personas, entre ellas obviamente un japonés nada más. Era el japonés de calidad, todavía me acuerdo. Un muy buen amigo, por cierto. Ujú, Y la primera oración que me dice
una de las muchachas es: muy buenos días, tenemos rebabas y recubrimientos en los moldes de quién sabe qué, de inyección de tal, 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 y pues tales piezas están fallando. Mm. Y yo me quedé así Sí, ya, pues como, ya, el lenguaje técnico, así que dices, ¿de qué chingados es sí, eso? ¿no? O sea, yo hasta en español dije, no entiendo bien lo que estás diciendo porque, o sea, ¿qué es una rebaba en una terminal de un molde de inyección? ¿No? Para Ujú. empezar, no tengo ni idea. ¿Con qué O no me problema me acuerdo estoy si dijo, enfrentando, güey? sí, o no me dijo, no me acuerdo si Sí, dijo en un pin de inyección, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó, Sí, sí, sí. pero yo me quedé en español así, de, no entiendo qué estás diciendo. O sea, no sé, ¿no? Y me vuelve a decir la misma oración y volteo a ver al japonés y le digo, es que no le entiendo, ¿no? Y no entonces mames. el japonés que ya Sí, llevaba tiempo en este rubro Ujú, era una muy buena persona, pero obviamente tú escuchas, él es un traductor, pues tiene que traducir. Y ujú. me acuerdo que él en la junta, enfrente de todos, me dice, traductor, ¿cómo que no sabes cómo se dice rebaba? ¿Cómo que no Oh. sabes cómo se dice terminal? ¿No? Y yo así no, como, no sé, ¿no? O sea, nunca había utilizado la palabra rebaba ni nunca había usado la palabra terminal, ¿no? Ujú. Ahora, con más años de experiencia, puedo decir, por ejemplo, la palabra rebaba depende qué tipo de rebaba sea, ¿no? Ándale. Sí, en Sí, sí, español la sí. conocemos, pero hay distintas maneras de no, decirlo dependiendo del tipo de rebaba en el mismo Exacto. Del idioma. En material, japonés, ¿no? Y de todo esto, güey. sí, por ejemplo, nosotros la rebaba la entendemos como este sobrante que tiene, por ejemplo, un plástico, ¿no? Ajá. Y entonces esa rebaba en japonés se dice bari, ¿no? Ujú. Pero si, por no, ejemplo, yo ni en español creo que conocí esa palabra. cuando uno raspa, por Rebaba. ejemplo, un metal, sí, tal Ujú. cual. Cuando uno raspa un metal, también ese sobrante que queda Ese como sobrante, acerrín güey, exacto. metálico, Sí, sí, también se sí. llama Ok. rebaba. Pero eso tiene distintos nombres también. Por ejemplo, si es como más grande, se llama kiriko, que es como un polvo, pero también como duro, ¿no? Es literalmente polvo de corte, sería la traducción, pero es Ya, una ya, ya, rebaba. ya. Sraji se podría decir cuando es lodoso, ¿no? Ajá. Entonces, sí, te dicen rebaba, pero si tú no sabes qué se hace en la empresa y si no sabes qué tipo de rebaba es, no vas a usar la palabra correcta, Sí. ¿no? Y si no la Claro. sabes menos, ¿no? Error de traducción, güey. Sí, 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 No, sí. Ese, ese, Y ese no crees había que ha manera. sido, crees que ha sido uno ¿cómo se dice? Enfrentamientos más grandes que has tenido, güey. complejo. Sí, 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 totalmente. Y ojo, pues tal cual mencionas, ahí tuve que enfrentarme de golpe a un vocabulario técnico que yo tenía pues ni idea de que existía, ¿no? Ujú. Yo ingenuamente creí que iba a ser algo sencillo, me di cuenta que no lo era. Y después de esta junta, que también salgo muy derrotado, igual que con Elliot. Déjà vu, güey, así. Sí, no, fue como, oye, No, ya viví esto. ah, No, pues, ¿qué es lo que pasa? qué Dije, ok, complejo sí, ya me dije, imagino la escena. no, y me rescató una amiga que habla chino, que ella le dijo en chino al japonés que él hablaba chino, pues, ¿qué era lo que estaban diciendo? Ah, ya. Qué Ya desmadre de después, idiomas, güey. sí, sí, no, era rarísimo. Sin embargo, también es cierto que yo dije, ok, igual que con Estados Unidos, sufrí muchísimo en esta junta, pero voy a esforzarme cada día para que cada día vaya siendo más fácil. Ujú. Y ¿Qué les entonces, dijiste? Cuando te dijeron eso, ¿qué les dijiste? no, pues No, obviamente pues que ellos decían, les... pues es que te hemos escuchado de repente hablar con los japoneses y vemos que hablas bien, vemos que hablas fluido, ¿por qué no puedes traducir? Ujú. Y obviamente también uno tiene que tener esa Pero no les humildad de, explicabas sí, cómo. Bueno, o sea, digo, no les explicabas como que, pues, o sea, sí, pero hay palabras que, pues, obviamente no es mi idioma, pues, Pues es que son simplemente es palabras contexto, técnicas, ¿no? ¿no? Porque, por ejemplo, ujú, yo conozco una rebaba, mi papá era tornero, güey, o sea, de torno, y al claro, momento de estar haciendo todo este corte en el metal, güey, me decía a ujú, mí, pero yo me acuerdo mucho de, quítate porque te van a caer las rebabas, güey, te vas a quemar, güey. claro, Entonces yo entendía lo que era una rebaba, y de repente había rebabas, como tú dices, ¿no? Metálicas, plásticas, de ciertas formas, Ah, mojadas, no mojadas, líquido, bla, bla, bla. Entonces ahí yo entendía, ¿no? Pero más bien es como que no tener el contexto de la claro. palabra. A lo mejor la palabra la comprendes y la puedes traducir, pero no la sabes utilizar en el contexto, güey. Claro. Por ejemplo, ahorita utilizaste una gran palabra, la palabra torno.
la Ajá. mayoría de la gente, el 99% de la gente que no ha trabajado así en una industria, que nunca haya visto un torno, no sabe qué es No un sabe qué torno. es un torno. Yo, No. Exactamente, por güey. ejemplo, le puedo preguntar a Karen, ¿sabes qué es un torno? Pues me lo imaginé, pero pues me Ujú. imagino que es como que una cosa que da vueltas un torno, ¿no? Exacto. Y sí, Pero, o sea, y no, procesa el metal, básicamente. Ajá, exactamente. Pero, ¿cómo lo traducirías al inglés? Exacto, no güey. tengo, Pum, no, en güey. inglés no Exacto, tengo ¿no? idea. De Es leftovers, que güey. a eso es a lo que voy, que el lenguaje técnico de cada área, o sea, el Ujú. hecho que tú hables un idioma y te sepas relacionar en él, o sea, no es lo mismo tener una conversación de amigos o social, por decirlo de alguna Claro, manera, en el idioma que estás, o sea, que dominas, no sé, en inglés o en japonés o en francés, por ejemplo, no sí, es lo mismo a que llegues a un trabajo o sea, obviamente cada lenguaje pues tiene sus palabras que te ayudan a poder tener una conversación en contextos muy distintos, ¿no? Ujú. Entonces, claro. en un contexto ya más, por ejemplo, académico, o industrial o ¿Acaso institucional, industrial tal pues cual? exacto, industrial, pues requieres como el lenguaje técnico específico de esa área, ¿no? Sí, Y güey. obviamente cuando es un segundo idioma que tú aprendiste para comunicarte, lo aprendiste, claro, para comunicarte, pero más desde un lado como más, pues, social, ¿no? O sea, social de que Ándale, platiques en Totalmente. exactamente, el güey. idioma, como lo estamos haciendo ahorita, cómo estás, qué hiciste, bla, 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 lo que quieras, ¿no? Pero Ujú. no un dominio más técnico para entrar o sea, de que entres a una empresa pues, con todo un protocolo de procedimiento, no sé qué hagan en la empresa que trabajas, que construyen o todo ese rollo, pero pues, sí, no sé qué es lo que hacen, pero pues hay todo un manual de Sí, instrucciones con Sí, cosas que tú dices, muchísimas, güey. qué vergas es esto, ¿no? O sea, sí, o a veces palabras que simplemente en el otro idioma no existen. O sea, claro. Ah, que tienes eso, que ¿eh? De encontrar hecho, eso está muy que tienes cabrón. que encontrar una palabra o sea, que se asemeje un poco o que diga o que contenga el contexto de lo que tú quieres decir, pero no, como tal, no existe en ese otro idioma, ¿no? Sí. Claro, Por no, ejemplo, aquí, sí, Entonces, aquí en el inglés y en el mexicano y nomás, en el español, güey, somos muy de como el doble sentido, güey, del albur, de este. Y por ejemplo, a mí me decían, cuando hablaba yo con gringos, güey, me decían como de no pun intended, güey, así, no pun intended. Y yo, güey, ¿qué es no pun intended, güey? Entonces yo como que es como de, ya cuando, porque no hay como una traducción tal cual al español. Pero ya cuando lo entiendes en contexto es como de, güey, sin doble sentido, güey. No te lo estoy diciendo mal, no te lo estoy diciendo de otra forma, no lo vayas a tomar esto, tómalo literal como te lo estoy diciendo. claro, Entonces, pero eso es obviamente dentro de los contextos, güey, porque si no, no comprendes esa palabra que no tiene una equivalencia en tu idioma, güey. estoy de acuerdo, sí, total. totalmente. Ah, eso. Dije, aquí entre Karencita. Bueno, pero sí, justo, es que a mí se me hace muy cabrón el hecho de que ya tengas una certeza de que, porque por ejemplo, yo soy así, ¿no? Yo lo hablo, pero yo lo hablo. O sea, el inglés, por ejemplo, otro idioma. Y sí podía traducir cosas, pero no tenía como que una responsabilidad, ¿no, güey? De que si me entendían o no me entendían, porque pues no es mi Claro, trabajo, güey. Al final de cuentas es como de, güey, si no me entiendes, pues discúlpame, güey, no me voy a parar a que me digas esto. A lo mejor si ese güey me entendió y tiene el contexto, qué chingón, güey. Pero yo no me voy a parar a esto. Pero en este caso, ¿tú cómo asegurabas que esas traducciones ya estuvieran bien, enfrentándote, por ejemplo, a este problema primario que tuviste, ¿no? uf, es una pregunta bastante interesante y bastante complicada porque creo que tiene A ver, ya me muchísimos perdí. matices. Ah, Ya, ya. perdón, puedes Es repetir, que sí, Ya me sí. era perdí. justo, es que es de cuenta, le decía a Fede, de que cuando yo, por ejemplo, hacía traducciones en la escuela de las masterclass, no me acuerdo la neta quién me tocó traducir allá, pero no me importaba tanto si me entendían o no me entendían. O sea, al final de cuentas me valía madre porque a lo mejor era un poco de egoísmo, güey, como decir, pues yo le entiendo, güey. Si tú no lo entiendes, pues me vale pito. Y si no te alcanzo a entender, güey, pues yo lo que quiero es yo entenderlo y pasárselo a los que los puedo pasar, güey. Entonces yo como que ahí decía, voy a perder un poco de tiempo en tratar de explicarle el contexto a lo mejor de una palabra que yo sí conocía en inglés o que este tipo me la dijo. Y mejor decía, ahorita te la digo, güey, ahorita te explico al final. Pero tú no tenías Mm, esa chance, güey. Tú, ese era tu claro. trabajo. Tu trabajo era que te entendieran a la primera o pone tú en el momento en el que estabas ahí haciendo las cosas. Y la pregunta, Miguel, es cómo se aseguraba de que las traducciones no perdieran precisión.
Uf, Ah, ok. sí, como mencionas, es una muy buena pregunta. Creo que tiene muchísimos matices y va a haber gente que difiera totalmente con lo que yo opino, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que yo opino? A ver, vamos a ponernos en el contexto de que yo soy alguien que no es un traductor profesional en el sentido en el que yo no estudié traducción e interpretación y la mayoría de mi estudio del japonés ha sido de manera autodidacta. Tampoco yo no puedo decir, oye, yo estudié en escuelas de Japón. No, para nada, ¿no? Y tampoco no puedo decir, oye, yo soy licenciado en traducción. No, nada de ajá. eso, ¿no? Entonces vamos a partir de vista, desde el punto de vista, perdón, que me lo dijo alguna conocida alguna vez. Ella me lo dijo de una manera un poco despectiva, pero me dijo, me chocan los pseudo traductores como tú por tal, 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 ¿no? Ajá. Y, ok, vamos a darle el punto de razón de que ciertamente no soy un traductor de profesión Ujú, y mi opinión puede ser compartida por algunos, no compartida por otros. ujú, Yo considero que una de las cosas más necesarias es no hay un conocimiento inútil. Si ujú, tú comienzas a aprender mucho vocabulario, comienzas a aprender muchas expresiones, comienzas a aprender muchísimas maneras de decir lo mismo, incluso si puedes saber más de una sola palabra que signifique como algo parecido o poder explicar un mismo concepto con distintas maneras de expresarlo, ya estás más del otro lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te digo así como algo muy específico. No sé, hay que llevar tu celular del estudio al cuarto, ¿no? ujú, Pero supongamos que yo digo, no sé cómo se dice, no sé, estudio. O, ok, pues entonces digo de esa habitación a la otra habitación o de esa habitación al cuarto. O tú vas buscando como maneras de cómo lo puedas decir. No va a ser necesariamente lo más natural posible, pero la otra persona va a entender a grandes rasgos qué es lo que le quiere decir el intermediario, ¿no? ujú, Y creo que el Sí, primer paso que tienes que buscar en este rubro es eso. A lo mejor no vas a lograr decirlo con el matiz perfecto que tiene cada una de las palabras o cada una de las oraciones, pero vas a poder encontrar la manera en la que la otra persona entienda qué tiene que hacer. ujú. Yo creo que ese es el primer gran claro. paso, ¿no? Sí. Eh, y un gran ejemplo de esto es, supongamos que nos dicen, tenemos que utilizar este aparato, ¿no? Y te dicen el nombre y te dicen, no sé, por ejemplo, en japonés, todo ok, ¿no? Y entonces tú dices, ¿pero qué es eso? ¿No? Y tú lo tienes que traducir, pero te lo está enseñando y dices, tenemos que utilizar esta cosa. Tú no sabes qué es eso, a lo mejor ni en español sabes qué es, que es un Exacto. refractómetro, ¿no? Pero igual te dicen refractómetro en español y dices, ni idea, ¿no? Y entonces, Claro. ¿qué pasa? Tú le dices al tercero, oye, dice que tienes que utilizar esto que te está enseñando. Y ya esa persona te dirá, un refractómetro. Y entonces tú vas hilando ya bastantes cosas también con la experiencia y pues obviamente también con el estudio, pero el primer paso es que sepa que tiene que usar esa cosa, ¿no? Ujú, Y obviamente mientras más vayas aprendiendo, más matices vas a poder dar de lo mismo, ¿no? justo. Claro. Y sí, como dices, no hay una especie de certeza al principio de decir, hoy pues sí me entendieron o no la regué en esto o sí quedó claro, pero eso te lo va dando el tiempo. Justo. Yo creo que una de las cosas que te ayudan a decir, ok, sí están funcionando las cosas es tú ves que están haciendo lo que dijeron los otros y que no está habiendo problemas y que sí están yendo en la misma dirección, es una pista increíble para decir, ok, esto está funcionando. Claro, me están Ujú, entendiendo, las cosas están funcionando. Sí. Ahora, eso lo tienes que ver con los resultados de después de un tiempo, ¿no? En ujú, el Claro, momento inmediato creo que no hay una manera, salvo cuando tienes la certeza de, yo entendí perfectamente el mensaje y tal cual te lo estoy diciendo así, ya cuando entiendes con ese matiz. Yo ahorita hay muchísimas cosas que puedo traducir así, de que digo, entiendo perfectamente todo el mensaje y todas las palabras y lo puedo decir en español. Eh, pero también hay otras veces que tengo que recurrir a esto de, ok, no conozco este concepto, ya sea que yo le diga a la persona, ¿me explicas este concepto? Me lo explica y entonces yo no voy a conocer la palabra, pero ya le puedo explicar al otro qué es, ¿no? Y claro, entonces, ok, me está explicando que hay un proceso que
requiere hacer esto, 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 esto. ¿Sabes qué proceso es? Ah, creo que está el proceso. Ah, ok. Creo que ya sabe qué proceso es. Continúa. Ok, de ese proceso tal cosa. Y ya, le dices, ¿no? Y entonces te la tienes que ir llevando así, ¿no? Creo yo que es la manera más Oye, segura. Y así oye, Fede, conoces. ¿Qué pasó? A ver. Sí, pero, sí, sí, amigo. ¿cómo estás en tu, o sea, en tu trabajo? O sea, tú le traduces a a varias personas, o cómo, porque, o sea, como que me lo platicas y te imagino así de que atrás de las personas traduciendo, pero sé que es una visión bien estúpida, o sea, No, 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 para nada. como, o No, sea, tú estás en una sala con la gente y entonces está como el que, o sea, ¿cómo funciona? No sé, o sea, no, te no, sientas no. y escuchas tal El cual modus y entonces operandi de tu ajá, el traducción. Claro, modus operandi. O por pues, proyectos, ¿no? O sea, como que llega un proyecto de otro país y entonces se juntan y entonces estás tú que eres traductor, leen el proyecto, lo explican, delegan responsabilidad, no sé, esa parte. pues mira, ahorita que lo mencionas, no es una pregunta tonta, es una pregunta muy buena y tu conjetura también fue muy buena. ¿Por qué? Porque hay distintas modalidades dentro de este mismo trabajo. Hay un libro que leí sobre traducción, Ujú. está en japonés, no recuerdo ahora mismo el título ni la autora, por ahí lo tengo, lo busco, pero ella menciona que hay distintos tipos de traducción e interpretación. ¿Por qué? Porque existe la traducción de textos, donde tú vas a tener un texto en el idioma original y tú lo tienes que cambiar a otro idioma. Pero también tiene dos modalidades, porque tú puedes traducir de tu idioma, al target language, o Ujú. puedes traducir al revés, desde el idioma que no es tu idioma nativo Al tuyo. al tuyo, ¿no? No, no sé, no. Y tienes ahí ya dos modalidades en un mismo tipo de traducción. Tienes también la traducción hablada o la interpretación, que es más correcto ese término, en donde, sí, tal cual como tú dices, a mí me ha tocado estar en lugares donde te dicen, tú sigue a ese japonés y lo que él le quiere decir a la gente se lo vas diciendo. Y Ujú. entonces vas caminando y él a lo mejor les dice, oigan, limpien ahí abajo esa máquina porque está muy sucio. Y entonces tú les tienes que decir, ah, pues él dijo, limpien ahí abajo de la máquina porque está muy sucio. Y entonces de repente, no, ¿por qué el plan de producción está así? A ver, quiero cambiar el orden por esto, esto, esto. Y entonces ya, pues tú le dices a la persona que esté ahí, oye, dice esto, esto, esto. Ah, ok, ¿no? Y No. luego si llega alguien, oye, ¿le puedes decir a este japonés esto? Pues entonces ya tú le tienes que decir al japonés eso que dice esa persona. Entonces, no es tan alejado a lo que tú mencionabas, ¿no? De hecho, mi Ujú. primer trabajo fue algo así, tal cual. Y obviamente Ok, cada empresa tiene su manera de hacer las cosas, su estilo de hacer sus cosas, su filosofía incluso para hacer las cosas. Y pues también es cierto que dentro de la misma traducción hablada o interpretación hay dos modalidades. Por ejemplo, no sé, tú hablas y después de que terminas de hablar, te quedas callado un rato y traduce la persona. Ujú. Esa traducción Por pues, tiempos, requiere que ¿no? estés exacto. Tiene un nombre, no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre. En ningún idioma me acuerdo cómo se le dice esa traducción, pero como traductor, para que no se te vayan detalles, tienes que estar apuntando. Y no tienes claro. chance de apuntar todo, pero tienes que apuntar detallitos, ¿no? Como, ah, ok, esto me va a ayudar a acordarme esto. Aquí dijo tal número, aquí dijo tal fecha, aquí habló Ok, de esto y luego cambió de tema. Entonces nada más te pones apuntes que te ayuden a hilar sobre Ya, cuáles fueron ya. todos los temas que tocó. Una vez que termine, pues vas diciendo en orden todo lo que más te acuerdes, ¿no? Ahora sí Sí, sí, no que sí. más. esa Lo es que una... le adquiriste, ¿no? sí, Inconscientemente creas ese sistema, ¿no? Exacto. tal cual. Pero es una traducción que es más fácil de hacer que la siguiente que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque ahí dependes obviamente de tu memoria y de tu capacidad de hilar lo que anotaste con lo Justo, que güey. vas a decir, ¿no? Ujú. Sin embargo, el otro tipo de traducción es una traducción simultánea, que siempre va a tener un desfase, pero sería que mientras tú vas hablando, la otra persona vaya traduciendo a la vez. Sí, sí, sí. Sí, I know. Y Ok. Ese eh, estadio, pues, ese yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho bueno, todavía, me gusta mucho el wrestling, o sea, como la ujú, lucha claro, libre, sí, la pero lucha. la gringa, güey. Ajá, Y a como que ese choquecito entre que escuchaba la parte de inglés y escuchaba la parte de español, porque, por ejemplo, esa traducción ahorita me hizo ese clic. sí. Los traductores en español o la gente que era en español
tenía eso, güey. Tenía que Sí, escuchar al Jim Ross, por ejemplo, sí, y en lo que está escuchando lo está traduciendo, güey. sí, sí, Entonces es tal como cual. de, güey, ¿cómo no se les pierden? ¿Cómo Sí, sí, ¿cómo se llama? Tienen la comprensión de toda la totalidad cuando él ya está hablando y está traduciendo, ¿no? Porque estás Sí, escuchando y a la vez estás hablando, güey. Y sí. traduciendo, güey. Son como tres, cuatro cosas a la vez, güey. Sí, es muy curioso porque yo creo que son habilidades diferentes a, por ejemplo, hablar el idioma. Y hay gente que desarrolla muy bien esta capacidad de Uf, traducir muy bien. simultáneamente, sí, hay gente que desarrolla muy bien la capacidad de hablar y hay gente que desarrolla muy bien la capacidad de entender, pero no necesariamente de hablar. Y yo sí, siento que si quieres llegar a ese nivel bueno, tienes que lograr perfeccionar o mejorar lo más posible en cada una de estas ramas. Y claro. yo también, por ejemplo, decía, bueno, o sea, entiendo el concepto, pero yo no puedo decirlo en el momento, ¿no? Y eso me frustraba mucho Uf, hace 2 años, sí ¿no? te Hace un creo. año todavía. Y pues la que es mi superior en el trabajo lo hacía de una manera que parece fácil, ¿no? O sea, ella escuchaba en español, ella es japonesa, y traducía al japonés así sin problema, ¿no? Al revés, escuchaba en japonés e iba diciendo en español. Y yo decía, ¿cómo lo hace? ¿No? Eh, Insisto, siempre hay cierto retraso en comunicar el mensaje, Muy claro. pero ella tiene un delay muy corto, ¿no? Ujú. Bueno, yo ahorita ya con muchos temas ya puedo hacer esa traducción ¿Ya simultánea. cuánto llevas ahí, Fede? En el trabajo actual ya casi 2 años, Ok, sí, ok. pero justo ha sido sudar frío, ¿no? Me comentaba ella, para este trabajo hay que sudar frío y exponerse a esto y ni modo, ¿no? Y con los temas que yo son más cercanos para mi área, pues también es mucho más sencillo traducir de manera simultánea. ¿Por qué? Simultáneo. Porque ya son muchos vocabularios técnicos que conozco, ya son muchos contextos que Ya conozco, los dominas. entonces escucho exactamente y los puedo decir, ¿no? Pero si me ponen a hablar de un tema que desconozco totalmente, por ejemplo, si me hablan de finanzas, va a ser muy difícil que esa traducción salga simultáneamente, ¿no? Entonces, Claro. volvemos a lo mismo. Tienes que aprender lo más posible para poder florecer en todos esos ramos. Puto. Sí, claro, ¿no? Y que desde que aprendes un idioma, pues son las bases, ¿no? Que aprendas a comunicarte, a escribirlo, a leerlo, a entenderlo, ¿no? O sea, cada pilar es importante para, pues, para tu desenvolvimiento y comprensión del idioma, ¿no? Aunado que cuando ya es el segundo idioma o el tercero que aprendes, pues el lenguaje, la primera forma el primer acercamiento que tenemos con el idioma, al menos con el natal, es a partir de la imitación, ¿no? O sea, Claro, uno empieza a imitar cuando uno es niño, empiezas a imitar desde los sonidos que, que escuchas a lo mejor que se emiten o las posibilidades que tiene tu propio aparato, pues, fonético de emitir sonido, posteriormente se va convirtiendo como en palabras, pero lo imitas, pero eso no significa que haya como conocimiento del idioma, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hablamos español. Yo me acuerdo que también en algún momento tuve un amigo él era de Alemania, estaba aprendiendo español, y entonces él decía, es que no entiendo por qué cosas que dices en español, para mí, yo sé que gramáticamente las estás diciendo mal, ¿no? O sea, él se sí, conflictuaba mucho Ujú. con eso porque claro, me decía, o sea, ¿por qué lo dijiste así? Si gramaticalmente está mal conjugado como el verbo, ¿no? O cosas así. claro, Entonces, ¿a qué voy? Que tu idioma natal, pues uno lo aprende a hablar porque pues, lo tienes que aprender, ¿no? Lo imitas. Pero el ujú, conocimiento ya más importante, profundo y lingüístico y todo de un idioma es otro boleto, es otro rollo, ¿no? tal Entonces, cual, pasa mucho con el de nosotros. A lo mejor en la primaria te lo enseñan, ¿no? O sea, pero sí, como que, pues siento que cuando es tu idioma natal, pues a excepción de que seas maestro de español o que ya tengas que dar como una clase más estructurada de español, ¿no? O así, pero de ahí en más, o sea, si solo lo aprendiste así pues para comunicarte, es como a veces no conocemos la gramática del idioma y muchas otras cosas exacto. que a las que a lo mejor no sé nombrar en este momento porque no soy experta en idiomas, pues, pero o sea, que están sucediendo que uno no conoce más que porque Sí, solo lo habla y se comunica y ya, pero no hay un conocimiento importante y sí, profundo del ¿no? idioma. Y mira, esto que mencionas es De bien sus interesante, raíces, sí. ¿no? De Yo odio todo. que me pregunten cosas del español. ¿Por qué?
porque sí, como dices, es nuestra lengua nativa, pero no tengo idea de cómo funciona gramaticalmente el español. Justo, güey. Y me ha pasado que me preguntan, Sí. por qué esta palabra tiene un artículo antes y esta no? Y yo, Mm. no tengo idea, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué decimos café de olla y no café de la olla? Ah, ya, Pero ya. ¿por qué decimos presa de la olla y no presa de olla? Ah, ¿No? ya, 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 ya. Sí, Sí. ¿Por claro, qué, cuando por se qué puede decimos la traducir que llorona? simplemente así lo decidió Y por alguien pertenencia, ¿no? Y este desmadre. o Exacto. pertenecer. Y porque algunos Sí. son indicativos y, o sea, Bueno, es que aparte, bueno, desde luego también los idiomas tienen una importante y fuerte apropiación cultural Cultural, sí, de justo. los lugares en donde se habla. Por eso también es que hasta en mismas regiones puede haber palabras que no conoces, ¿no? Por ejemplo, acá hay mucho latino también, ¿no? Que colombianos, que chilenos, y el español de cada uno ¿no? de ellos es muy distinto, ¿no? O sea, hay Ujú. ciertas palabras que yo por ejemplo, el otro día me dio mucha risa porque dije, ay, no sé qué, los bananos, ¿no? Y yo así como, ja, ja, nos empezamos a reír como que los bananos, ¿no? Y le digo, abuelo, no sé dónde escuché los bananos. Le dije, en alguien escuché los bananos, pues, o sea, nos cagamos de risa, güey, porque pues, son plátanos, ¿no? O sea, para nosotros Sí, es para ustedes como son los plátanos. plátanos, pero yo diría "Ay, que no sé qué los bananos, o sea, y es una palabra que digo, entendemos, o sea, entendemos por banano, banana, plátano, ¿no? Pero pues que cada lugar tiene como sus modismos y Sí. palabras y todo que son distintas, ¿no? Y Y, tienen como esta, pues sí, esta riqueza. apropiación del lugar, esta riqueza del lugar de de donde dónde, viene, ¿no? dónde viene. De hecho, De tu esto origen. está muy chido porque, por ejemplo, tú tuviste la oportunidad, Fede, de hablar japonés en una empresa japonesa y también tuviste la oportunidad de hablar japonés en Japón, güey. O sea, te fuiste para allá, ¿no? Estuviste un rato allá, no, no me acuerdo qué fuiste a hacer, pero, Es, por ejemplo, ese choque, ¿no? De estar también allá con personas nativas, ¿cómo fue eso, güey, ahora? ok, también fue muy curioso porque a Japón realmente solo fui 2 semanas o 3 semanas, pero como turismo. Ah, Nunca fue fue con... turista. Pensé Sí, que había no, sido por no. empresa, güey. No, para nada, no, fue disfrutar y tratar de visitar varios lugares y así, ¿no? Pues sí, fue una experiencia muy bonita. Ahora, pues yo tuve la suerte de que a mí me tocó vivir un Japón totalmente diferente a lo que todo el mundo cuenta, ¿no? No Ujú. sé si han tenido conocidos que ¿Qué es lo vivan que en cuentan, Japón. güey, de Japón? A ver. Claro, muchos amigos míos que estudiaban japonés, que son mis contemporáneos estudiantiles, se fueron a vivir a Japón Ah, qué chido. y todos cuentan lo contrario, que no es chido, ¿no? Ujú. Dicen, no puedo hacer amigos porque los japoneses son muy fríos, porque no quieren hablar Ya, conmigo ya, porque ya, soy ya, güey. extranjero, Sí, sí, sí. no puedo tener un trabajo que no sea, no sé, limpiar baños o de Mm. recepcionista o así, teniendo un nivel alto de japonés, te dejan trabajar en una tienda de conveniencia, lo que sería, por ejemplo, en México un Oxxo, Ujú. pero allá se llaman konbini. Y pues sí, o sea, realmente tienes una tarjeta laboral muy reducida, no vas a tener tantas amistades porque la mayoría de gente que conozcas, si vas a estudiar primero, van a ser extranjeros que están aprendiendo ¿Qué están japonés, aprendiendo, pero güey? entonces no vas a conocer tantos japoneses y a la vez, muchas veces los japoneses son más fríos de decir, pues no sé, a lo mejor veo a un amigo una vez al mes y no me importa no verlo en todo el mes o mucho más tiempo. Y tú a lo mejor si cada semana o diario le escribes, se va a hartar de ti, ¿no? Hay una diferencia Ah, ya, cultural ya, ya. grande. Sí, Y, Claro, justo ahí y está, güey. la incluso forma de pensar y todo. Sí, incluso hay muchos que van a Japón y dicen, oye, pues es que yo hablo japonés y llego a las tiendas y les hablo en japonés, pero me ven extranjero y a pesar de que su inglés es más malo que mi japonés, me hablan en inglés porque Mm, como que ya. sienten que no hablo Que no japonés. hablas japonés. Sí, 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 güey. Exacto. Y entonces tienen como este problema de que empiezan a tener ahí una serie de problemas viviendo en Japón, de que no están totalmente felices, pero a la vez sí están felices porque están viviendo su Están sueño, viviendo pero su no es lo que sueño, ellos güey. esperaban. Justo. Sí, ¿no? Y yo tenía Es muchísimo miedo. complicado. Bueno, es que el Sí, tema también de migrar y todo el migratorio es complicado también. Ujú. Y más digo, cuando O ya sea, no. migras, ¿no? O sea, ya cuando en verdad te ajá. estableces y tratas de estar allá mínimo un buen rato, Y es ¿no? que aparte, ¿sabes qué? Que no es una,
sea, es un proceso que yo creo que hasta que si lo vives en carne propia lo puedes entender, pero es como una despertenencia, o sea, llegas a un lugar en donde no te sientes que perteneces, ¿no? Y más si ya es, o sea, si eso te topa cuando ya eres más grande, ¿no? O sea, cuando Claro. ya eres más grande y en tu país ya tenías como cosas, raíces, ¿no? Como más, pues sí, raíces ya forjadas, pues sabes cómo llegar y esas raíces en esa nueva tierra que tú estás ya no son fértiles ahí, ¿sabes? No existen ahí. Entonces, y aparte de todo el tema cultural, lo que tú dices, ¿no? Desde que los japoneses ven una vez al mes un amigo y a lo mejor ya es demasiado, ¿no? O Ujú. sea, acá igual, o sea, no sé qué si los de acá pues, también son fríos, o sea, uno se termina relacionando entre latinos, digo, acá en Canadá nada que ver con eso, acá llovemos latinos, o sea, hay mucho latino, pero en otro lado en donde no mames, no puedas a lo mejor ni encontrar pues esta gente que te hace como tener, o sea, como volver a poner tus pies en tu tierra, ¿sabes? Porque vienen también ellos de allá, es complicado, ¿no? Es muy, muy Claro. complicado, la verdad. Ahora, yo te lo juro que yo viví un Japón totalmente diferente a eso. O sea, yo viví lo opuesto. Yo fui a Japón y todo el tiempo que entraba a tiendas o cuando iba a los hoteles o así, siempre me hablaron en japonés. Realmente nunca hubo mayor problema, salvo una anécdota que tengo por ahí pendiente. Pero incluso a mí me decían mis amigos, oye, es que yo soy invisible en Japón. O sea, los japoneses no se acercan ni de chiste a mí, Ni ¿no? me E voltean a incluso si ver, tú güey. te acercas a querer hablar, pues como que les da algo y como que, lo Les siento, da ¿no? repele, güey. Adiós, ¿no? Sí. Y me acuerdo mucho de esto, hubo un temblor ahí en Japón cuando yo estuve por allá a Oh, principio de año de 2024, me parece, 2023, no estoy seguro, cuando fui. No, y No, no me aparte, pues no acuerdo. es lo mismo ir de turista, ¿no? O sea, cuando vas de Exacto, turista, la experiencia en el país, pues es de turista, diferente. ¿no? O sea, experiencia y y la con gente, temblor, güey, aparte de todo, oh, güey. Tal y cual. aparte la gente te ubica, ¿no? Y es como que es turista, entonces hasta su forma de comportarse, pues a lo mejor es distinta cuando ya te estableces de pe a pa, ¿no? En el Puede país. ser, Justo. pero fíjate, esto se me hizo bien curioso. Después del terremoto, voy a una tienda de conveniencia, justamente. Estoy fuera del estacionamiento, estoy así como esperando con un perrito que tenía, ¿no? Y de repente pasó lo que me habían dicho que nunca jamás me iba a pasar en Japón. Se me acerca un señor ya grande, un viejito, en un pueblo, o sea, peor, en los pueblos están menos acostumbrados a ver Va a haber extranjeros. extranjeros. Y se me acerca el señor y me dice, qué manera tan rara es recibir el año, ¿no? Y le digo, sí. Y me dice, es que aquí nunca tiembla. Y le digo, pues tembló. No, pero, no, y el señor No, empieza a mal. platicar conmigo y todo, y después me dice, bueno, hasta luego, y se va, ¿no? Ay, qué chido, güey. Y sí, yo dije, No wow, manches. o sea, lo que todo mundo me ha dicho y lo que he visto en videos de YouTube y lo que he visto de gente que lleva años viviendo en Japón que dicen que en la vida les ha pasado, yo en Ujú. 3 semanas me pasó todo lo contrario a lo que ellos jamás les ha pasado. Y Qué No para mí chido, fue una güey. experiencia muy bonita, ¿no? Yo me Pero sentí muy feliz, esto creo que a lo muy mejor feliz. puede ser ya, no lo quiero decir así, pero un poco más metafísico. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar contigo, de las primeras interacciones hablé muy chido contigo. Entonces, eres una persona que se presta mucho a hablar cuando tienes, yo creo que el tema, ¿no? El interés, que la persona hasta te está dando como la confianza. Entonces, yo siento que también eso puede influir, ¿no? Sí, No quiero sí, decir vibras, totalmente. güey, no quiero decir vibras, pero Yo quiero también decir que la estoy, yo, persona lo sí. entiende, lo siente, güey. Sí, yo también coincido mucho con eso. O sea, como, obviamente no lo podemos, como ver ni nada, pero sí creo que tiene mucho que ver con esa disposición que uno tiene cuando es una persona, pues como dice Sherman, ¿no? Que tienes como esta disposición o esta apertura a escuchar o como que la gente te tiene confianza, no sé, o sea, sí, y yo también creo que es un tema así como energético, porque sí pasa que, por ejemplo, acá, ¿no? Que se te acercan personas de la tercera edad o como que a lo largo de tu vida te das cuenta como que tienes pues no sé, o sea, como que eres confiable. A lo mejor puede ser que seamos personas que somos como confiables, ¿no? Porque sí hay otro tipo de personalidades que siento yo que nunca se les acercan. Ay, Ujú. No, sí, Mm. sí, sí, o sea, o sea, como no quieres ni que, siquiera contarle nada, o sea, o no te atreves ajá, ni siquiera a contarle algo, güey, no te puedes sí, exacto, expresar. porque no sientes como
confianza Sientes como de una decir, barrera, güey. ah, sí, exacto. Como el otro día en un camión me pasó que una señora, yo venía escuchando música y entonces la señora de al lado voltea y obviamente vi que me dijo algo, pero yo traía los audífonos, entonces me los quito y ya me preguntó sobre una parada del bus y me dijo, ay, perdón, y se me da mucha pena, pero es que te vi y dice, me recordaste mucho a mi hija y como que mi hija me da mucha confianza, me dice, Ah, entonces por eso Ay, es qué que me chido. atreví a preguntarte, ¿no? Y yo así de, ah, sí, no está bien. Pero, o sea, eso, como que yo siento que sí hay un tema como energético que hace que la gente, o sea, que tú voltees y digas, ah, déjale pregunto a ese güey, porque hasta a nosotros nos ha pasado, güey, ¿no? O sea, claro. de que vives, Sí, güey, a mí si te también. pierdes en un bus, acá, por ejemplo, estás en otros países, ¿no? Cuando sales y que si el metro y que si no les sabía y que si volteas a tu alrededor y como que los ves, haces un escaneo, pero es algo instantáneo, ni siquiera es como que a lo mejor te quedes 10 minutos contemplándolo, ¿no? Porque pues, tienes que hacerlo pronto, pero hay algo que hace que le preguntes a una persona y no a otra. Y no Y a no otra, güey. otra. Sí, justo, ¿eh? Yo tampoco no sé explicarlo, pero digo, agradezco mucho sus palabras y todo, y también me ha pasado a mí también, como menciona Karen, ¿no? Sin embargo, no coincido en algunas cosas y es, no sé, me ha pasado mucho esto, que mucha gente me agarra mucha confianza y con eso estoy súper agradecido y ahí me siento muy feliz, pero también tengo esta dualidad que siento yo que o me odias o te caigo bien, ¿no? Pero son como dos extremos muy No hay puntos grandes. medios, güey. No, 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 no. Y ahí te va. Es muy curioso porque tú, Sherman, pues lo habrás vivido mucho más en la escuela. Era muy común que había maestros que me tenían muchísima estima y maestros que me Que te detestaban detestaban, güey. Así, a gacho, ¿no? morir, güey. Y No mames. sí, sí, sí. Y ¿Neta? había Por increíble que compañeros, parezca, güey. ¿Pero por qué sí, te detestaban? tendrás que preguntarle a ellos y a Speak lo the mejor truth, vas a estar de güey. acuerdo con ellos, ¿no? Es que O yo sea, pero siento que nunca era llegaste eso, a tener güey. un roce con ellos o así. Llegué a tener roces con mucha gente Con en la mucha escuela, gente. ¿no? Y con alumnos y con Ay, pero es que maestros. yo no estuve en el salón contigo, no me imagino qué clase de compañero eres, pero a ver, déjame pensar. Pero siento que serías de clase, el tipo de compañero que obviamente no se queda callado, que dice las cosas, y que aparte de que las dice, tiene como los argumentos para refutar las posiciones, o sea, o una Su posición la postura, cual tú a ¿no? lo mejor Ajá. estás, tu postura, ¿no? O la postura que puedas llegar a estar, Justo, güey. criticando, juzgando, no sé si sean las palabras correctas, pero eso, esa es la impresión que me da. Sin embargo, pues para mí eres como súper buena onda, o sea, para mí siempre ha sido como Fede, o sea, mi amigo de conversación, de buena conversación, súper buena onda, pero pues como clase no me imagino, no te imagino como que a lo mejor acá con un maestro confrontándote más acá como... Pues no sé, digo, no iba nada más como a las aulas, sino fuera del ¿Sí aula tomaron clase también. juntos ustedes? Sí, ¿Sí les sí, Sí, tocó? sí tomamos Sí. clases, güey. sí, Sí. hay Ok. muchas buenas anécdotas también por Sí, ahí. cada Sí. cosa, güey. Sí, eso estuvo chido, güey. Varias cosas chidas, güey. Sí, pero Hijo de tu me Pero acuerdo madre. de, toca tu sol, por favor, ¿no? Güey, ya sé, güey. Es que no Por estás ejemplo, tocando ese sol. ahí son problemas de lenguaje, ¿no, güey? O literal no entiendo qué le pasaba a ese sujeto. Pero así como historia corta, rápida, güey, es de... A alguien le estaban diciendo, toca un sol, güey, que es una nota, Ujú. güey, y el vato estaba tocando una media nota arriba, güey. O sea, estaba tocando algo que no era. Y se lo estaban diciendo en español, se lo estaban diciendo de frente, güey, pero yo siento que ahí eran como los nervios de la persona, ¿no? De que a lo mejor no se ¿Pero que enfrentaba no ante hablaba a eso, güey. español? Sí, es No, que todo sí, fue en sí, sí, sí. español, todo fue en español. Es como si tú me estuvieras explicando aquí, pícale a control shift, güey, algo así. Te lo estoy diciendo como en español en tu idioma. Y esa persona estaba haciendo, como si tuviera distonia focal, ¿no, güey? Estaba haciendo otra cosa totalmente diferente, güey. O sea, y de Ah, repente así estaba tuvimos. nerviosa. Ajá, Puede ser. pero, por ejemplo, regresando a estas cosas de la defensa, a lo mejor de la postura o el no caer bien por lo que tú dices o por lo que haces. Siento que a lo mejor esa es porque yo comparto mucho eso con Fede, ¿no? De que defiendo mis posturas y al momento en el que tienes argumentos, de que tienes algo coherente que decir que la otra persona no se espera que digas, ahí es donde ya a lo mejor se toma como un ataque, güey. No se toma como una defensa personal de mi postura, sino se toma como de que te estoy atacando, güey. Y no tenemos a veces el tacto de decir las cosas, que eso es otra cosa que también yo quería abordar. Bueno, a mí me critican un buen porque casi siempre me escuchan cómo digo las cosas en lugar de el mensaje, güey.
Y yo lo que le digo, Ujú. güey, es que yo hablo hasta de ojetes y de pinches y de esto y de bla, 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 pero me puedo expresar, güey. De hecho, para mí las maldiciones, o sea, o las palabras antisonantes son muy bonitas, güey, porque expresan mucho, güey, expresan demasiado. Y se me hace algo que me ayuda a tener como, no que me ayuda, güey, sino que a lo mejor me da esa característica lo de mi forma de hablar. Y eso es lo que otras personas pueden tomar muy, lo pueden tergiversar, güey. Y lo pueden aplicar a Sí. esto de, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo a mí, pendejo? ¿Me estás diciendo esto? Y yo, no, güey, no te estoy diciendo a ti estas cosas. Entiende el mensaje. Claro, yo creo que es como todo, ¿no? Lo que mencionaba al principio de la retórica, creo que incluso una mala palabra tiene un gran peso, pero depende de cómo se utilice, ¿no? Y hay un Justo. video que es fantástico, no sé si lo habrán visto, donde están comentaristas deportivos hablando y uno expresa su opinión y me acuerdo sobre qué tema y le dice, creo que es Faitelson, o no me acuerdo, y le dice, Es que eres un eres un pendejo. pendejo, güey. No, pero se lo Güey, dice una joya, increíble. güey, O es sea, una joya. se espera un momento y le dice, le dice, eres un estúpido. Eres un estúpido, güey. Pero un Pero le dice, segundito, güey, un si se segundito nada espera, más. eres un estúpido. Así es increíble, ¿no? Y creo yo, esa palabra suena perfecta en ese contexto, suena perfecta en ese caso. Ujú. Pero siento que si lo decimos todo el tiempo o en un momento en el Ah, que no claro, güey, funciona, claro. Claro, genera sí, que la no. persona tenga un entendimiento diferente del mensaje, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Por eso yo también creo que son muy necesarias estas malas palabras cuando realmente se tiene un timing así de bueno, ¿no? Sí. No, no siempre Claro. funciona, No, no siempre pero, funciona, güey. pero digo, No, y aparte dicen que hasta, por ejemplo, que las maldiciones no se les escuchan bien a todas las personas. O sea, ¿no les ha no, sí, pasado que No. hay personas que las escuchas decir maldiciones y dices, güey, Ay, es que no, le güey, queda? cállate, O güey, sea, no. es como que, no se es siente como natural, que, ¿no? Ándale, se siente ajá, forzado, y güey. en, Exactamente, exacto, se y siente en otras forzado. así como que no sientes que la disfrutas pues tanto.